Bienvenido al canal. Acá no vas a ver cantidad, sino calidad. Vídeos reales, con buen contenido y sin copiar a nadie. Si eso es lo que buscas, suscríbete y quédate. Era otro día brillante y soleado de finales de verano en el parque Tetsugaku-de, y esta vez Tan ya lo había experimentado todo, desde el rocío matutino hasta el tenue crepúsculo del atardecer. Antes, solía llegar a la hora en que las escuelas primarias dejaban salir a sus alumnos, tanto para esperar a los hermanos Iwata como para mezclarse con los demás niños que deambulaban por allí a esa hora. Era el momento ideal para ser menor de edad sin acompañante y evitar preguntas sobre el paradero de sus padres, y el parque era el lugar ideal. Gracias a la soledad, tenía tiempo para pensar. Quizás Tan ya había exagerado al suponer que Eto la trataba como a una mascota. Monstruo o no, su anfitriona era joven y carecía de experiencia, guía o ayuda en sus intentos de crianza. Simplemente estaba ansiosa hasta un punto frustrante. Tan ya podía aprovecharse de esto. Su miedo a Eto estaba bien fundado, dada la fuerza desmesurada de la Ghoul, pero Tan ya acababa de descubrir sus cartas. Por alguna razón, Eto ahora parecía querer a Tan ya como a su propia hija, y aunque la mujer era inconstante en muchas cosas, en esta era firme. ¿Qué probabilidades había, en realidad, de que Tan ya fuera expulsada por romper algunas de las reglas de Eto? Quizás la verdadera razón por la que Tan ya recibía un trato de mascota era porque se comportaba como tal. Quizás, como hija, se portaba demasiado bien. No importa si Yuta-san es grande, solo hay uno como él, le dijo Tan ya a Nao en voz baja. Además, ¿no eres increíble escondiéndote? Ni siquiera notará que nos fuimos. Es cierto, susurró Nao, con los labios fruncidos mientras su mente infantil asimilaba la idea de Tanya. Y supongo que volveremos muy rápido, ya que soy muy veloz. Siempre y cuando no me retrases. En realidad, creo que podría estar dormido. Tanya respondió, asomándose al guardián de los Iwata desde detrás de un árbol. A pesar de la distancia, su vista era lo suficientemente buena como para ver que los ojos de Yuta se habían cerrado, el hombre corpulento prácticamente derritiéndose en el banco del parque bañado por el sol. Ah. Bueno, eso facilita las cosas, dijo Nao, alzando un poco la voz. En realidad, quiero ir a asegurarme. ¡No! Espera. Siseó Tanya, agarrando una de las muñecas de la chica. Podrías despertarlo. Nao le lanzó una mirada entrecerrada a Tanya. No, no lo haría. Bueno, podría despertarse solo si perdemos demasiado tiempo, replicó Tanya. Vamos, solo estaremos fuera, como 15 minutos. ¿Tienes el dinero? Claro que tengo el dinero. No soy una mentirosa. Resopló Nao. Entonces, ¿a dónde vamos? Es una tienda a solo unas cuadras. La veo desde mi apartamento. El lado bueno de Nao era más difícil de encontrar que el de sus hermanos, pero existía. La confianza de la niña en sí misma la llevaba a exigir hacer muchas cosas por su cuenta, incluso aquellas que normalmente habría cubierto con su dinero. Tomio le había contado a Tanya que Nao a veces ni siquiera aceptaba la comida de los cocineros contratados por sus padres, sino que prefería colarse en la cocina para intentar preparar exactamente el tipo de comida que uno esperaría de una preadolescente hiperactiva. De hecho, ella era la razón principal por la que Tanya había encontrado a los herederos adinerados en un parque público. Su energía inagotable era demasiado destructiva para un lujoso ático, así que Yuta la traía con frecuencia para que desahogara su frustración. No era de extrañar que el hombre corpulento estuviera siempre tan agotado. Las dos niñas, una alta y otra baja, salieron del parque Tetsugaku-de y zigzaguearon por un par de callejuelas tranquilas hasta llegar a la acera de una calle más grande llena de tiendas y restaurantes modestos. En el tiempo entre la salida de la escuela y la hora de regreso a casa, esta zona estaba llena de adolescentes y niños de todas las edades, que se detenían para divertirse y comer comida chatarra de camino a casa. ¡Guau! Este lugar es genial. Hay tantos chicos mayores. Vaya. Exclamó Nao, interrumpiendo su propio comentario al ver algo y echar a correr. Oye, espera. Podría perderte entre la multitud. Gritó Tanya mientras la preadolescente se abría paso entre un grupo de adolescentes. No tenía idea de cuánta libertad le concedían sus padres a Nao, pero dado lo emocionada que estaba Nao al ver una calle normal, no podía tener mucha experiencia sin tutores. Si se separaban el tiempo suficiente para que Yuta se despertara y diera la alarma de que faltaba una de las hijas, los días en que los Iwata iban al parque podrían haber terminado. Por suerte, Tanya se encontró de nuevo con la chica alta cuando pasó junto al mismo grupo de adolescentes. A un lado de la acera, Nao tenía la nariz pegada al escaparate de una de las tiendas, con el aspecto de la niña que era. Panadería.
Panadería. ¿Qué quiero? Cantaba Nao alegremente, con la mirada fija en las cestas de pasteles dorados. ¿Un donut relleno de crema o un croissant de chocolate? Aquí tienes. Venga, que se nos hace tarde. Dijo Tanya, apartándose para esquivar a un cliente que salía de la tienda. ¡No! Primero tenemos que comprar pan o chocolates. ¿No quieres uno tú también? Dijo Nao, girando la cabeza para mirar a Tanya con desdén. Sí, pero no podemos tenerlos ahora. Nos meteremos en problemas si Yuta-san se despierta y ve que no estamos. Y se llaman pain o chocolate. Dijo Tanya. Pero tienen una pinta buenísima. ¿Ves? Insistió Nao, presionando el cristal con el dedo índice. Tienen 3 barras enteras de chocolate. La mayoría de los chocolates Pano solo tienen 2. Tanya, que antes solo se fijaba en Nao, se giró para ver mejor qué era lo que tanto la había cautivado. En efecto, los pie no chocolate eran grandes y extravagantes, y seguramente estaban expuestos en el escaparate para tentar a los niños hambrientos, como lo estaban haciendo ahora. Por un instante, no pudo evitar imaginar cómo sería darles un bocado. Capas y capas de papel húmedo, empapado hasta los huesos en una grasa viscosa, densas barras de arcilla con sabor a tierra reposaban en el centro. Los granos de cacao, a pesar de estar molidos tan finamente, seguían presentes como granos gruesos de arena que se alojaban en los pequeños huecos entre las papilas gustativas de Tanya, tiñéndole la boca con el amargo sabor a rancio y el aroma a moho de la podredumbre del bosque. Lo que antes había sido uno de los platos favoritos de Tanya ahora le parecía incomparablemente repugnante. Tanya apartó la mirada del pastel. Tenía que hacer que Nao volviera a moverse. No sería justo que solo nosotras comiéramos pastel, los demás también deberían comer. Pero si trajéramos algo, Yuta-san sabría que nos escapamos, razonó Tanya. Mejor, ¿por qué no le pides que te traiga él mismo cuando volvamos? Se supone que debe cuidarte, ¿no? Nao se quedó callada un momento. Está bien. Suenas como Osuke. Nao gimió, apartándose de la ventana. Dijiste que lo que vamos a comprar es mejor que el gachapón, ¿verdad? Más te vale que estés diciendo la verdad. Las dos se abrieron paso entre otro grupo de personas, avanzando por la calle hasta llegar a una tienda cuya puerta estaba abierta para que un ventilador ventilara el calor del verano. ¿Una tienda de manga? Qué aburrido, dijo Nao, estirando el cuello para mirar el letrero sobre la tienda. Quiero volver a la panadería. Oye, no te precipites. También tienen juegos. Prometiste escucharme. Exclamó Tanya. Lo hice, confirmó Nao a regañadientes. Pero nunca dije que me quedaría callada. Tanya miró a la preadolescente por un momento, observando la sonrisa inocente en su rostro. ¿Acaso solo estaba siendo agresiva para molestarla? En fin, responder de la misma manera solo les haría perder más tiempo. Al menos habían llegado a su destino. Un joven universitario estaba sentado detrás del mostrador de la tienda, con la cara hundida en un libro que sostenía cerca. Tanya lo miró con más atención y rápidamente se arrepintió de su decisión. Disculpen. Queremos una caja entera de cartas Pokémon, por favor, dijo Tanya, borrando la imagen de su memoria. Y también un ejemplar de la revista. ¡Nu! Exclamó el joven, cerrando el libro de golpe y llevándolo detrás del mostrador. Sus ojos recorrieron el lugar por un instante antes de posarse en Nao. Eso está fuera de tu presupuesto. ¿Y quiénes somos nosotros? Oh, por el amor de Dios, estoy aquí mismo. Tanya gimió, chasqueando los dedos y poniéndose de puntillas para intentar elevarse por encima del mostrador de la tienda. Eres un pésimo vendedor y un empleado aún peor. Enséñale el dinero, Nao. ¿No es Pokémon un juego de chicos? Preguntó Nao. Confía en mí. Tanya refunfuñó entre dientes. Nao se encogió de hombros y metió la mano en su bolsillo para sacar el fajo de billetes más arrugado que Tanya jamás había visto, colocándolo sobre el mostrador donde rodó ligeramente hacia adelante como una sola bola compacta. ¿Qué demonios?, murmuró el dependiente, apenas pudiendo sostener la mirada de Tanya por encima del mostrador. Luego recogió el fajo de dinero y volvió a mirar a Nao. ¿Robaste esto? ¿Dónde están tus padres? Un escalofrío de pánico invadió a Tanya al darse cuenta de lo potencialmente malo que podría resultar esta interacción. Como mínimo, esto los retrasaría demasiado, pero en el peor de los casos, podría implicar una llamada a la casa de los Iwata y la sustitución de un tutor inepto. Tanya tuvo que retomar el control de la situación antes de que Nao hiciera algo. No te incumbe, mocoso. Somos clientes que pagamos, así que cállate y atiéndenos o hablaré con tu gerente. Espetó Nao, encarando al dependiente lo mejor que pudo.
¿De verdad te pagan lo suficiente como para responderme con esta insolencia? El silencio se apoderó de los tres, los dos primeros completamente atónitos por el arrebato del tercero, que ahora mostraba una expresión de autosuficiencia. No hagas eso, mocoso, no es muy amable, dijo finalmente el dependiente, mientras metía la mano en una vitrina para coger una caja de tarjetas envuelta en plástico. ¿Qué te crees, mi abuelo? Nao gimió, arrebatando la caja del mostrador mientras el dependiente rebuscaba entre los billetes arrugados. En cuanto tuvo su cambio listo, también lo agarró. Vamos, Teño, el tiempo corre. Con la caja bajo el brazo, Nao salió de la tienda de manga, y a Tanya le costó un segundo asimilar lo que acababa de pasar y seguirla. Oye, coge la revista. Ese es mi dinero que te estás olvidando. Dijo Nao, señalando hacia dentro de la tienda mientras Tanya la alcanzaba. Oh, cierto, espera. Tanya balbuceó, volviendo al estante de revistas de la tienda para coger un ejemplar de la revista Pokémon Trainers Magazine. La tengo. Al reunirse con la hija mediana de los Iwata para caminar de vuelta al parque, era hora de abordar el tema incómodo. ¿Tu madre te enseñó a hacer eso?, preguntó Tanya. Una sonrisa segura de sí misma apareció en el rostro de Nao. No, aprendí observándola. Excepto lo del chico apestoso, eso se me ocurrió yo sola. Explicó. ¿Sabías que a los adultos les molesta mucho que los llamen chico? Es muy divertido. Tanya asintió con la cabeza, mostrando su acuerdo. Ajá, seguro. Pero no creo que sea buena idea hablarle así a la gente. Probablemente ese tipo no se llevó una muy buena impresión de ti. Tanya advirtió con cautela. ¿Y qué? Es viejo. No me importa lo que piense. Nao afirmó, como si fuera tan obvio como el cielo. Sí, pero podría causar problemas si volvemos alguna vez. Tanya intentó señalar, aún sin estar muy segura de cómo criticar el comportamiento del preadolescente sin provocar una rabieta. Nao gimió, lanzando a Tanya una mirada de reojo. Supongo que eso depende de que digas la verdad. ¿Es algún tipo de juego gacha entonces? ¿Para qué es la revista? Tanya no pudo evitar que una leve sonrisa se formara en su rostro en respuesta al interés de su amiga. No había manera de que la operación Economía para principiantes pudiera fracasar ahora. Tiene una lista de precios en el mercado secundario para todas las cartas que puedes conseguir. A diferencia de tu conejo Kane, la gente podría estar dispuesta a pagar dinero real por algunas de las cartas que puedes conseguir. Para que algo sea valioso, no solo tiene que ser raro. La gente tiene que quererlo. Explicó Tanya mientras los dos caminaban de regreso por la concurrida calle. Se llama oferta y demanda. El apartamento de Fuse había sido encontrado por pura casualidad, poco después de que Nobu-san lo contratara para el trabajo en el almacén. Escondido en el piso de arriba de un local de comida rápida, había un letrero en la pared que daba a la calle, que hacía prácticamente imposible que cualquier transeúnte supiera que el edificio tenía un segundo piso. La única pista visible era la única y estrecha ventana de su apartamento, oculta entre las letras brillantes de una manera que hacía difícil no pasarla por alto. No era algo que admitiría ante nadie, pero su camuflaje lo hacía sentir seguro. Le encantaba, a pesar de su pequeño tamaño. Era su pequeño escondite desde donde el mundo pasaba bajo sus pies. ¿La has visto antes?, preguntó Fuse, recostado en un enorme puff, con los brazos alrededor de la novia que tenía en su regazo. Un par de veces, sí. Aunque no sabía que era una ghoul. Hay un pequeño grupo de chicos con los que se junta. Explicó Yonaka, mirando perezosamente la concurrida calle de abajo a través de la ventana. Me habría olvidado por completo de ella si no fuera por esa rubia. Fuse suspiró. Mierda, sí que tenía algunas conexiones. ¿Sabes si ellos también eran ghouls?, preguntó Fuse, ansioso por descartar el peor de los casos. Un mocoso vagabundo ya era bastante malo, pero toda una clase de ellos sería un faro brillante para las palomas. No sé, los niños ghoul no tienen mucho olor, comentó Yonaka. Pero creo que uno de ellos compró algunos bocadillos el otro día, así que quizás no todos ellos. Mierda, eso no eran buenas noticias. Lo desconocido era peligroso, especialmente cuando un solo desliz podía hacer que alguien se fuera de la ciudad. El tipo de amenaza que representaba un padre ghoul enfadado era completamente diferente al de un padre humano curioso por la desaparición del compañero de juegos de su hijo. Fuse tenía que saber para cuál prepararse, si las cosas se torcían. En ese caso, yo, La frase de Fuse fue interrumpida por una llamada repentina, algo que no recibía muy a menudo. Ah, mierda.
Yonaka maldijo, cambiando su peso para levantarse y liberar a Fuse para que pudiera contestar. No, ignóralo. Tú eres más importante. Dijo Fuse, apretando sus brazos alrededor de su novia. MMMG. Está bien. Murmuró Yonaka, dejando caer su cuerpo de nuevo sobre el de Fuse. El teléfono siguió sonando durante unos segundos más, durante los cuales ninguno de los amantes dijo nada. En ese caso, Fuse comenzó de nuevo, tan pronto como el sonido cesó. No podemos hacer nada hasta que sepamos más sobre nuestra pequeña invitada. Yonaka gimió, el murmullo de su garganta viajando placenteramente al cuerpo de Fuse a través del contacto de la piel. ¿Por qué? Quiero decir que es una presencia conocida, al menos para algunos. Si vamos a matarla, necesitamos estar bastante seguros de que nadie armará un escándalo por su desaparición. Fuse le explicó a su novia que no dejaba de quejarse. Piénsalo. Tuvo que haberte delatado a través de un padre o algo así. ¿Por qué toda esta mierda tiene que ser tan complicada? Yonaka continuó gimiendo. ¿Qué quieres decir con toda esta mierda? Preguntó Fuse. ¿Cómo quedarme en un solo lugar todo el tiempo? Exclamó Yonaka, acurrucando su cabeza en el pecho de Fuse. Antes de conocerte, simplemente iba a donde fuera, mataba cuando fuera, comía lo que fuera. Ahora, hay todos estos límites tan vagos. Es más claustrofóbico que tu casa. Fuse sintió una punzada de frustración cuando su novia expresó una vez más su molestia con las complejidades del mundo humano. Podía ser complejo a veces, claro, pero muchas veces parecía que Yonaka ni siquiera intentaba entenderlo. Fuse no entendía por qué era tan difícil para ella, pero tenías miedo todo el tiempo. Dormías afuera. No puedes simplemente huir de las palomas para siempre. Dijo Fuse. ¿Entonces qué? Estarías muerta, y solo tendría el puz como compañía. ¡Qué asco! ¿Qué le has hecho a esa cosa? Exclamó Yonaka con fingido disgusto, apartándose un poco de Fuse. ¿Celosa? Bromeó Fuse. PFF. Como si pudieras presumir de eso. Yonaka soltó una risita y volvió a sentarse. Ahora no sé cuándo debería sentirme segura, o asustada, o en un punto intermedio. Es angustiante no saber nunca si alguien ha detectado mi olor o no. ¿En serio? Preguntó Fuse, aún un poco desconcertado por la perspectiva de su novia. A veces podía ser difícil de descifrar, a pesar de lo extrovertida que era. Creo que sería peor tener algo siguiéndote siempre. No sé, es complicado, dijo Yonaka, dejando la frase inconclusa justo cuando Fuse pensaba que iba a llegar a alguna parte. ¿Sí? Preguntó, ansioso por saber más. ¿Cómo así? Bueno, estamos holgazaneando, acurrucándonos, hablando de cómo vamos a matar a este chico raro. Es bastante complicado, dijo Yonaka, cerrando los ojos y reclinándose. Fuse suspiró. Su novia evidentemente había terminado con la intimidad de su conversación, a pesar de su continua curiosidad. Era una lástima, pero sabía que no debía indagar. Había aprendido esa lección por las malas. Es bastante jodido cuando lo dices así, admitió Fuse, recolocando su brazo con cuidado. Fuse no se sentía muy bien al respecto, pero no podía evitarlo. Era su trabajo como jefe terminar los conflictos antes de que llamaran la atención, sin importar las circunstancias. No sé, me gusta un poco, dijo Yonaka. ¿Qué parte? Preguntó Fuse con cuidado. Es como si no hubiera límites para ti. Como si estuvieras dispuesto a hacer lo que sea necesario, sin importar lo vil que sea, dijo Yonaka en voz baja contra el pecho de Fuse, amortiguando su voz. Me hace sentir especial, ¿por qué lo haces por mí? Fuse movió su mano hacia la nuca de su novia, acariciando suavemente su cabello mientras ella se acercaba aún más a su corazón. A pesar de su experiencia previa juntos, algo en este abrazo relativamente simple se sentía revelador. Como si nunca hubieran estado tan cerca antes. De hecho, ¿qué no haría él por ella? El teléfono volvió a sonar, y Fuse maldijo internamente, cada neurona en su cerebro maldiciendo su suerte. MMMGH, Yonaka gimió, moviéndose fuera de la comodidad que había encontrado. No te muevas, no te muevas. Está bien. Sea lo que sea, no importa. Dijo Fuse, esforzándose al máximo para que el momento durara un poco más. HMF, el ambiente está jodidamente arruinado. Yonaka gimió, apartando los brazos de Fuse mientras se incorporaba. Vete. Nunca recibes llamadas, así que probablemente sea urgente. El rostro de Fuse se torció de decepción, maldiciendo a quien quiera que estuviera al otro lado de la línea que puso fin a su sesión.
Se incorporó y se giró hacia su novia en un intento inútil de salvar algo de esa magia. Sus miradas no se encontraron, ya que Yonaka ahora miraba apáticamente por la única ventana de su apartamento. Mierda. Fuse se puso de pie y refunfuñó, cruzando la longitud de la pequeña habitación en solo 3 zancadas para coger el teléfono. ¿Sí? ¿Qué quieres? Respondió, golpeando impacientemente la parte trasera del aparato. Eso es hola, idiota. Replicó la voz ronca de Nobuo-san. Mierda. Pero ahora no es momento para ser grosero. Te seré sincero, muchacho, la he cagado. Fuse dejó escapar un largo suspiro, pero tuvo cuidado de que el teléfono no lo detectara. Maldita sea, te dije que había terminado con esa mierda. Solo trabajo en el almacén, ¿recuerdas? Exclamó Fuse. Vamos. Estoy con mi chica. ¿Cuál es esta? Preguntó Nobuo. La que, comenzó Fuse, interrumpiendo su frase al recordar con quién estaba. Mira, no voy a hacer lo que sea que quieras que haga. Tendrás que buscar a otro imbécil. Sabiendo que su jefe no se rendiría fácilmente, Fuse comenzó a colgar el teléfono antes de que Nobuo pudiera responder, pero como Ghoul, sus oídos pudieron captarlo de todos modos. Espera. Pago de entrenador. Te daré pago de entrenador. Sonó el teléfono. 2.50 extra por hora durante todo el mes, no, el resto del año. Vamos, muchacho. Fuse se quedó paralizado, apretando los dientes. Normalmente, cuando Nobuo intentaba convencerlo de algo, empezaba con algo pequeño y ambos tenían que negociar para llegar a un acuerdo. Esto era muy diferente. Si bien su jefe no era el hombre más frugal del mundo, tampoco era del tipo que tiraba dinero a la basura para solucionar sus problemas. Claramente debía estar en una situación realmente desesperada. ¿Puedes esperar un minuto, Nobuo-san? Preguntó Fuse, volviendo a llevar el teléfono a su oído. Ja. Siempre supe que eras sobornable. Bromeó su jefe. TCH. No lo soy. Lo que me molesta es la súplica desesperada. Fuse ladró al auricular antes de dejar el teléfono sobre la encimera. Suspiró. Yonaka-chan. Puede que tenga que irme a trabajar ahora mismo. ¿Estarás bien sin mí un rato? La novia de Fuse no se giró. Con la mano apoyada en la barbilla, siguió mirando hacia la calle. Sí, como sea. Ve a hacer lo que tengas que hacer, supongo. Respondió sin entusiasmo. Me quedaré aquí y no haré nada con la mocosa hasta que vuelvas. No dije que no hicieras nada, solo dije que no mataras. Aclaró Fuse. Por supuesto, ve a averiguar qué le pasa. Obsérvala desde los arbustos o algo así. Su enfado con Fuse quizás disminuyó un poco, y Yonaka finalmente giró la cabeza para mirarlo brevemente. Vale, pero tienes que darte cuenta de que eso es algo que haría un pervertido. Yonaka señaló, volviendo su mirada a la ventana. Bueno, entonces supongo que tendrás que ser más creativo que yo. Fuse dijo, volviendo a coger el teléfono. Vale, viejo, me has pillado. Pero si te jactas una vez más, me largo. La única respuesta que recibió fue el zumbido de un tono demarcado. El arrugado hijo de puta debió haberle colgado. ¿Acaso no esperaba la posibilidad de un no? Maldito. Fuse colgó el teléfono de golpe y empezó a vestirse. No sabía exactamente qué le esperaba, así que también se metió unos cuantos pares de guantes de látex desechables en el bolsillo. Por fin, solo le quedaba una cosa por hacer antes de irse. Yonaka seguía mirando por la ventana, lo que tenía el efecto de colocar la parte posterior de su cabeza perfectamente para recibir un beso. Esto no salió como estaba previsto. Oye ay. Yonaka empezó a exclamar, empujando de repente su cabeza hacia atrás contra la mandíbula de Fuse. MMMGG. Fuse gimió de dolor, cubriéndose la boca con las manos. Se había mordido la lengua, pero la ausencia del sabor de su propia sangre le indicó que no había sido muy grave. ¿Qué había provocado que Yonaka se moviera tan de repente? Era ella. La vi. Exclamó su novia, señalando por la ventana con una mano, mientras con la otra se sujetaba la nuca. ¿Qué? ¿En serio? Exclamó Fuse, olvidándose del dolor en la boca y mirando él también por la ventana. Caminando por el bulevar de la concurrida calle de abajo, se veía una cabellera color pajizo plateado, que desaparecía y reaparecía tras otros peatones. Se dirigía hacia el parque cercano. Yonaka, sé lo que estás pensando, dijo Fuse. Pero no puedes. Y no solo porque sea hora punta. Cállate, no soy idiota, respondió su novia con un toque de fastidio en la voz. ¿Pero cuándo podremos? ¿Cómo es que un cobarde como tú llegó a ser jefe? Fuse suspiró.
La exuberancia de Yonaka siempre era tan adorable, incluso cuando iba dirigida a él, porque sé cuándo agachar la cabeza. Así es como se sobrevive en un mundo de bichos raros, respondió Fuse solemnemente. Solo quiero asegurarme de que no esté relacionada con uno. Refunfuñó Yonaka, dejándose caer en el puff. Fuse la siguió y le dio un beso en la frente. Te quiero, susurró. Yo también te quiero, respondió Yonaka, murmurando algo más para sí misma en cuanto Fuse se fue. ¿Un blandengue? ¿Eso es Pokémon? ¡Genial! ¿Conoces este juego, Niri-san? ¿Sí? Los de tercer año siempre lo juegan. Aunque no me dejan unirme. Este vale 750 yenes, y este vale 2000. Este normalmente valdría 600 yenes, pero como es foil, sube a 1500. Oye, ¿cómo sabes todo esto? ¿Porque soy inteligente? Cierto. Entonces, ¿solo valen la pena los fuertes? ¿Y los lindos? Quizás sí también son fuertes. Fuerte y lindo no son mutuamente excluyentes. Ah. Como yo. ¿Quieres jugar más mañana? ¿Sí? Y te voy a patear el trasero. No puedo esperar. Nos vemos luego, entonces. Adiós. Yuta-san. Tenemos que ir a esa panadería que Tenyo me enseñó, me contó. Es genial. Tienen unos pan o chocolates súper enormes. Aparentemente. Originalmente solo era para que los hermanos se interesaran tangencialmente en la economía, pero a medida que avanzaba el día, Tanya había encontrado bastante disfrute en el juego. Hacía tanto tiempo que no hacía algo parecido que había saciado una necesidad que no sabía que tenía. Sí, era infantil, pero ahora le beneficiaba que la vieran así. Más importante aún, era competitivo, así que era algo en lo que podía esforzarse. Tanya deseaba que nunca terminara. Desafortunadamente, solo había 24 horas en un día, y sus compañeros finalmente tuvieron que irse. Pero Tanya aún no estaba lista para regresar al apartamento de Eto. El día había sido divertido, pero no le había dado suficiente tiempo para estar a solas con sus pensamientos, y resultó que el resto del parque Tetsugaku-de era el lugar ideal para eso. Mientras paseaba, atrajo algunas miradas del personal que mantenía los santuarios en la zona para adultos del parque, pero frecuentaba el parque lo suficiente como para que la mayoría supiera que vivía cerca. Tanya tenía sentimientos encontrados sobre la religión de su país. Se alegraba de que no dominara el pensamiento como otras, pero aún le molestaban las supersticiones que albergaba. Aún así, era innegable que todos los templos y puertas eran artísticos, incluso sin importar lo que representaran. Eso es lo que la religión debería ser en esta época, una bonita atracción turística. Ojalá esa idea fuera más común. Hablando de tonterías, ¿cuál era el plan de ser décimo? Sieto era un chiflado común y corriente en lugar de un religioso, ¿acaso la adopción de Tanya fue obra suya? Sin duda, ella se sentía como una de sus pequeñas pruebas, pero claro, todos los goals parecían estar un poco desquiciados. Tanya no tenía con quién compararla. Pero, supongamos que fue obra suya. ¿Qué significaría eso? La alternativa era una vida en la calle, buscando su propia supervivencia. Eso sin duda habría sido peor. Podría ser entonces que estuviera intentando, una vez más, aparentar compasión, como cuando le concedió las habilidades de maga. Era demasiado pronto para saberlo con certeza. Ser décimo era un hipócrita impredecible, y no se podía confiar en que actuara de una forma u otra. Seguir dándole vueltas a estas hipótesis solo la llevaría a la paranoia. Más bien, era algo que Tanya debía tener presente. Su enemigo siempre se mostraría con el rostro de otra persona. Por el rabillo del ojo, una figura apareció ante la vista de Tanya. Vestía una sudadera extra grande, una mascarilla médica y una gorra de béisbol. No había nada particularmente significativo en esa persona, y eso era malo. Tanya aspiró el aire vespertino y notó un rastro de sangre rancia. Claro, los dedos de Tanya hormigueaban mientras su cerebro bombeaba adrenalina a su torrente sanguíneo, pero la Ghoul del Combini no hizo ningún movimiento brusco. Simplemente se quedó de pie, vigilando a una docena de metros del sendero del parque, mirándola fijamente como si Tanya fuera una plaga salvaje. Tanya echó un vistazo rápido a su alrededor, observando su entorno. Era de noche, casi atardecer, pero aún había un par de personas paseando por el parque. Si pelearan, sería a la vista de los ciudadanos comunes. Cálmate, solo estoy aquí para hablar, anunció la Ghoul, alzando las manos. Su voz sonaba más grave que en su encuentro anterior, lo que sugería que por fin la estaban tomando en serio.
Estaba hablando lo suficientemente bajo como para que solo Tanya pudiera oírla. Tanya sabía que tenía razón al estar preocupada, pero no había mucho de qué preocuparse. En la última media hora de luz del día, ambas seguían expuestas a las posibles miradas de media docena de personas, un buen elemento disuasorio siempre y cuando Tanya tuviera cuidado. Después de todo, esta era la clase de conversación que había estado buscando tener con el dependiente desde el principio. Entonces habla. No me voy a acercar a ti, respondió Tanya, haciéndose un poco a un lado para asegurarse de tener una vía de escape despejada. Eres una niña rara, ¿sabes? Preguntar si estabas perdida era algo perfectamente normal, dijo la Ghoul con un suspiro. Quizás para un humano, añadió Tanya. La cabeza de la Ghoul se inclinó ligeramente hacia un lado. Bueno, no eres una chismosa simpática. ¿Me delataste tú solita o tu mamá te ayudó? La Ghoul se burló. Los ojos de Tanya se entrecerraron un poco. Eso debió ser solo una burla, ¿verdad? Continúa. Dijo Tanya. ¿Cuál es tu propuesta? Oh, palabras grandes. La Ghoul se mozó, elevando brevemente su tono para contrastar con el frío que acompañaba sus siguientes palabras. Lárgate de Nakano. Aquí hay un orden, no nos delatamos entre nosotros. No hay una lista de reglas publicada en ningún lado. Dijo Tanya, observando atentamente a la Ghoul en busca de cualquier señal de movimiento repentino. Es sentido común, mocosa. Ojalá lo entiendas cuando crezcas. La Ghoul resopló. ¿Sí? Eso era una amenaza. Los ojos de Tanya se entrecerraron, fijándose en la silueta del Ghoul en anticipación de un Kagune. Atacar a plena luz del día sería la máxima estupidez, pero rara vez los miembros de la nueva especie de Tanya parecían tan sensatos. Claro que, con toda una agencia gubernamental dedicada a su exterminio, pasar desapercibidos parecía ser lo único que hacían bien. ¿Quién sabía cuántas de estas malditas cosas acechaban en las alcantarillas de Japón? No me voy a dejar intimidar por un dependiente de una tienda de conveniencia, resopló Tanya. Me temo que tus opciones se limitan a llegar a un acuerdo conmigo, siempre y cuando todavía haya. Mientras hablaba, Tanya comenzó a señalar hacia el último lugar donde había visto a otra persona. Esto fue un error. Una ráfaga de afiladas púas rojas como la sangre atravesó la ropa del Ghoul, cruzando la distancia entre ella y Tanya en una fracción de segundo. Un Kaku. Debía de haber estado escondiendo su Kagune bajo su suéter holgado. La mirada de Tanya se apartó del Ghoul apenas un instante, pero bastó para que desbaratara una esquiva perfectamente ejecutada. Dejando caer las piernas, Tanya giró el torso para esquivar la andanada, recibiendo solo un proyectil en el antebrazo. En su precipitación, este movimiento la hizo caer al suelo, y Tanya no podría evitar las consecuencias fácilmente. El pie del Ghoul impactó en su costado, y Tanya sintió como sus costillas se hundían. El golpe hizo que Tanya cayera de lado, deslizándose fuera del sendero del parque, y quedando de espaldas en un trozo de hierba. En cuanto se detuvo, Tanya intentó ponerse de pie, pero sus brazos le fallaron con una horrible oleada de dolor. El lado derecho de su cuerpo ardía, el dolor era tan intenso que Tanya no podía localizarlo en un solo punto. A juzgar por su experiencia, debían ser al menos varias costillas rotas. A este primer dolor se unió un segundo, un hormigueo agudo bajo sus omóplatos, como si tuviera docenas de nervios pinzados. Su Kagune la pinchaba y la estimulaba desde debajo de su piel, suplicándole a Tanya que haría desaparecer todos sus problemas. Solo necesitaba liberarlo, y la cabeza de esa bestia estúpida saldría volando. Tanya podía verlo en su mente, sus ojos sorprendidos se desvanecían mientras el cerebro del Ghoul se quedaba sin sangre. Nunca esperaron que una niña de su edad tuviera un Kagune desarrollado. ¡Oh, qué demonios! Tanya oyó una voz masculina gritar desde algún lugar fuera de su visión periférica. ¿Qué fue eso? Alguien más gritó desde lejos. No, no. No podía. No delante de los civiles. Estaría tirando su vida por la borda. Niña estúpida. Eso es lo que te mereces. La Ghoul se burló mientras se acercaba a Tanya, sin prestar atención a los gritos de los humanos cercanos. Emergiendo ante la vista de Tanya en el cielo vespertino estaba la figura de antes, un manto de púas rojas que la envolvía por completo y descendía por su espalda como una capa corta. Un Kaku lanzador de proyectiles como el Kagune de Tanya, pero también diferente en muchos sentidos. Se aferraba al cuerpo de su atacante, dándole un perfil bajo que parecía sugerir un enfoque más en el combate cuerpo a cuerpo, a juzgar por la fuerza de esa patada. De repente, Tanya sintió la necesidad de toser, lo cual reprimió, sabiendo que le causaría un dolor insoportable con el estado de sus costillas.
Fracasó. Kafkafak mientras Tanya casi se quedaba ciega de dolor, su boca se llenó de sangre de sabor fétido, que goteaba desde la comisura de sus labios, bajando por su mejilla y cayendo sobre la hierba. ¡Oh, Dios mío, es un niño! Gritó la segunda voz. Ghoul. Es un ghoul. Exclamó la primera, con un miedo palpable en su voz. Espera, voy a llamar a los investigadores. Anunció la segunda voz. Muerta. Estaba muerta. De cualquier manera, Tanya estaba muerta. Incluso si mataba al ghoul y huía, ¿qué clase de vida le quedaría? Solo había apartado la mirada por un momento, pero le había costado todo. ¿Por qué era tan jodidamente estúpida? ¿Por qué seguía esperando que los demás tuvieran sentido? Una sombra oscura emergió en el campo de visión borroso de Tanya cuando el ghoul la alcanzó, se cernía sobre ella como un cirujano sobre un paciente. Tengo curiosidad. ¿Qué te pasa? Preguntó la ghoul, evidentemente satisfecha con su victoria. ¿Nunca te han hecho entrar en razón? Dios, sería tan fácil. La ghoul estaba completamente expuesta, con las manos a los lados como si estuviera haciendo fila. Carne muerta andante, si tan solo fueran ellas dos. Oh, Dios mío, Tanya escuchó la voz distante jadear mientras la sombra sobre ella se inclinaba, extendiendo una mano hacia el hombro de su costado herido. El dolor se volvió abrasador cuando la ghoul agarró el brazo de Tanya, levantándola sin esfuerzo por completo. Apenas podía pensar. Apenas podía respirar. ¿A quién se lo contaste, de todos modos? ¿A tu madre? ¿Hay otro maldito traidor por aquí? Preguntó la ghoul, colgando a Tanya al alcance de la mano como una prenda interior sucia. ¿O fue a través de tus estúpidos amiguitos humanos? Suspendida en el aire, Tanya había recuperado la vista de su entorno. Las sombras del parque se alargaban, fundiéndose unas con otras a medida que el sol se acercaba a la copa de los árboles. Al otro lado del claro, iluminado a medias por una luz naranja, un hombre de traje, con el pelo canoso y el rostro demacrado, permanecía muy quieto. Sus labios estaban entreabiertos en un jadeo de horror, y sus ojos estaban abiertos como platos de té. No son realmente tus amigos, ¿sabes? No con el verdadero tú. Les gustan tus mentiras. Dijo el ghoul. No conseguirás nada vendiéndote. Ni siquiera un gracias. Tanya se estremeció al sentir algo moverse bajo la piel de su costado, el dolor se agudizó por un instante antes de disminuir a un nivel un poco más tolerable. Respiró hondo, pero su pulmón derecho seguía empapado en sangre, y Tanya no pudo reprimir el impulso de toser una vez más. Caf caf, Tanya se estremeció al oír más sangre brotar de su pecho. Podía sentir cómo las fisuras en sus costillas se abrían y cerraban con cada convulsión de su diafragma. Pero si bien el dolor era extremo y la ira de Tanya hervía en respuesta, el sentimiento que más la embargaba era la confusión. ¿Por qué había hecho esto la ghoul? ¿Por qué pensó que era una buena idea? Se había preparado para ello, así que claramente era más que una decisión impulsiva. ¿Era tan estúpida? ¿Estás vista, jadeó Tanya, apenas más fuerte que un susurro? No te importa. Los ojos de la ghoul se desviaron un instante, pero no hacia la aterrorizada ciudadana. De hecho, no parecía mirar a ningún lugar en particular. De todas formas, no puedo quedarme aquí mucho más tiempo, no después de lo que hiciste, dijo la ghoul, dejando escapar un suspiro de resignación. Por un momento, pareció casi melancólica. Pero no podía irme sin mostrarle a esa mocosa estúpida por qué no puede confiar en los humanos para nada. Las miradas de Tanya y del ghoul se dirigieron al transeúnte. Con miedo, horror o una curiosidad morbosa, se quedó paralizado, y Tanya no deseaba nada más que gritarle hasta reventarle los tímpanos. ¡Idiota! Aparta la vista. Por favor. Corre. Llama a las autoridades. Vete de una vez. Pero el transeúnte seguía inmóvil, boquiabierto como si presenciara una ejecución pública. Y tal vez ese era precisamente el caso. Si esta lección era realmente un intento equivocado de enseñarle algo, entonces el ghoul no iba a matarla. Pero, si solo era para darle al ghoul una retorcida sensación de catarsis, una demostración de superioridad desquiciada, entonces la vida de Tanya corría el riesgo de terminar en el momento en que su agresor se aburriera. Sí, este tenía que haber sido el plan de ese bastardo desde el principio. Era mucho peor que burlarse de ella con algo inalcanzable, peor que dejarla regresar a Tokio solo para arrebatárselo de nuevo. El infierno de Tanya no era solo tener una última probada del paraíso civilizado antes de ser expulsada de él para siempre, la estaban obligando a hacerlo ella misma. No era solo malicioso. Era cómicamente cruel.
Ser 10º se había superado a sí mismo. Así que la pregunta era si debía arriesgarse y no hacer nada con la remota posibilidad de que el Ghoul la dejara vivir, o asumir las pérdidas y contraatacar, exponiéndose como un Ghoul y despidiéndose de toda esperanza de una vida civilizada. La estaban hundiendo de nuevo en Dunkerque. Oye, cabeza hueca traumatizada. Mira los ojos de esta mocosa. No. Los ojos de Tanya se abrieron de par en par como si acabara de ver una legión de fantasmas, un ejército de muertos manifestándose frente a ella. Extendieron sus manos, cada uno de sus rostros mostrando rasgos familiares y heridas recordadas. Sus camaradas, perdidos uno a uno bajo la obstinada negativa del Imperio a rendirse. Grant tenía una bayoneta clavada en el pecho. Neumann no tenía cabeza. Weiss estaba desgarrada por la metralla. ¿Y dónde estaba Victoria? ¿Cómo había muerto? Ah, claro. Vis había estado a su lado hasta el final. Vis había estado a su lado cuando la esfera detonó. Ahora no era más que polvo. Eso era todo. Su vida había terminado otra vez. Debería rendirse. No. Gritó Tanya, y la piel de su espalda se abrió como una fruta podrida. Su Kagune emergió torcida y deforme, atrofiada por meses de inactividad. Atravesando la ropa usada de Eto, se lanzó hacia arriba sin su precisión habitual, pero aún así encontró su punto de apoyo. Una hoja pluma más larga cortó limpiamente el brazo de la Ghoul como un machete a través de un puerro, y Tanya cayó de sus manos. ¡Oh, qué demonios! Tanya se tambaleó, ya no acostumbrada al cambio de peso de un Kagune, aterrizando en la hierba hecha un ovillo. Movimientos dominantes en los músculos extraños, su ala la impulsó de nuevo a ponerse de pie casi de inmediato, y cada uno de sus ojos miró a su atacante con un nivel de odio antes reservado solo para ese imbécil que se creía un dios. Lo había arruinado todo. Y ahora Tanya no tenía nada que perder. Tanya no necesitó mucho para que esta idea se transmitiera, visceralmente. El Ghoul estaba asustado. No, más que asustado. Sus ojos estaban llenos de un horror puro y punzante, como si mirara hacia abajo desde lo alto de un acantilado vertical que descendía eternamente hacia el miedo. Era una mirada resignada, una mirada de impotencia frente a algo que no podía comprender. Una mirada que casi solo quería arrodillarse en una aceptación desesperada. Monstruo, murmuró con demasiada sencillez. ¿Cómo estás? La mirada del Ghoul cambió ligeramente. ¿Qué es esa cosa? Pero no del todo. Rompiendo el contacto visual, la Ghoul se impulsó con una fuerza increíble, lanzándose hacia atrás lo más lejos posible. Girando en el aire, echó a correr en cuanto aterrizó, con un paso apresurado y desesperado mientras se aferraba a lo que quedaba de su brazo. Apretando los dientes con rabia y frustración, Tanya intentó seguirla de cerca, tropezando cuando su Kagune la empujó contra el aire antes de que sus pies se separaran completamente del suelo. No tenía energía para volar correctamente en ese momento, pero su diminuta estatura la hacía lo suficientemente ligera como para planear por el aire en un arco controlado, descendiendo desde la parte trasera de la Ghoul como una libélula que se acerca a un mosquito. En el último instante, la Ghoul giró la cabeza y divisó la silueta de Tanya, con las alas extendidas, acercándose rápidamente contra el telón de fondo del sol poniente. ¿Qué demonios eres? El Ghoul gritó, con los ojos negros rojizos más abiertos que la luna llena, mientras alzaba su manto de afiladas púas para lanzar una ráfaga de agujas que Tanya no intentó esquivar. Tanya anticipó el dolor, y lo recibió cuando su cuerpo se llenó de agujeros como un cadáver desplomado en el lodo de tierra de nadie. Sintió como se le rompía la pared abdominal. Sintió que la sangre comenzaba a filtrarse en sus pulmones una vez más. Inclinó la cabeza hacia un lado, de modo que un proyectil le atravesó la oreja en lugar de la cara. Pero por devastador que fuera el ataque del Ghoul, tenía poca fuerza. Las afiladas y delgadas púas no tenían la fuerza de frenado del plomo de alta velocidad imbuido de maná, dejando el impulso de Tanya casi intacto. Con las puntas de sus alas afiladas moviéndose hacia adelante, Tanya desgarró el Kagune y la densa carne del Ghoul por igual al aterrizar. Su dolor no era nada comparado con la satisfacción vengativa que rápidamente inundó su mente. Ni siquiera había pasado un segundo cuando el Ghoul cayó, su torso destrozado como si hubiera sido arañado por la garra de alguna gran bestia mítica. Cayendo también ella misma, Tanya quedó descansando en la hierba junto al Ghoul, ojos rojos fijos en ojos rojos, mientras la fuerza se desvanecía de uno y la vida se desvanecía del otro. Splurt. El Ghoul abrió la boca para decir algo, pero todo lo que salió fue sangre. Cerró los ojos ella misma antes de que la luz los abandonara por completo, como si quisiera mirar algo que no fuera a su asesina. La consciencia del Ghoul no duró mucho más, su sangre empapaba la hierba suave demasiado rápido para que pudiera curarse.
Su control sobre la vida se desvaneció y sus últimos pensamientos se desvanecieron. Fuse. Maldito idiota. ¿Por qué siempre tienes razón? ¿Por qué no pude dejarte atrás? ¿No podías haber sido un poco peor? Y entonces no quedó nada. Tanya sabía que no tenía tiempo que perder. A cada instante su cuerpo perdía energía a través de la sangre que goteaba por su piel. Se sentía mareada, su visión se estrechaba y el horrible dolor del hambre la desgarraba por dentro. Necesitaba comer. La mayor parte de sus alas se marchitaron y disolvieron, dejando solo una hoja en la punta de su ala para descender sobre la espalda del ghoul. Cortando lo que quedaba del kagune del cadáver, Tanya expuso el kakuo del ghoul, el órgano en forma de saco del que emergía el armamento orgánico de un ghoul. Se arrodilló, bajó la cabeza y sus dientes lo atravesaron. Era absolutamente repugnante, una masa gelatinosa de tendones esponjosos y tejido conectivo que sabía a grasa rancia y olía a aceite quemado, pero Tanya sabía por experiencia que era la parte más rica y energética de la anatomía de un ghoul. La curaría rápidamente, más que cualquier corte de carne más apetitoso. Pero incluso mientras comía, Tanya mantuvo la concentración lo más firme que pudo. Era en momentos como este, cuando estaba herida, hambrienta y desesperada, cuando sabía que corría el mayor riesgo de perder el control. Debía de ser una especie de mecanismo de defensa, para proteger la parte de la mente de un ghoul capaz de fusionarse con la parte de su cuerpo que se mantenía con vida tras la muerte. Un piloto automático, listo para tomar las riendas en el momento en que las cosas se pusieran demasiado difíciles. El peligro radicaba únicamente en recuperarlos. Así que, cada movimiento desgarrador que hacía, cada bocado de carne rancia que tomaba, cada masticación, cada trago y cada bocanada de aire entre medias, todo era Tanya. Aguda y consciente, encorvada sobre un cadáver en un rincón anodino del parque, donde pasaba el tiempo con sus amigos, bajo el sol poniente. Hizo un esfuerzo consciente por hacer todo lo que sabía que su cuerpo habría hecho por sí solo si simplemente hubiera cerrado los ojos. ¿Y su recompensa? Bueno, fue esa conciencia misma. Sin razón para corregir su rumbo, el piloto automático permaneció inactivo, y las riendas permanecieron firmemente en las manos de Tanya. Conservaba su capacidad de sentir el dolor de sus heridas y el extraño hormigueo de nervios pinzados al cerrarse. No solo podía ver el desastre de carne destrozada debajo de ella, sino también las puntas de su cabello rubio pajizo colgando en él, deslustradas, manchadas, rojas y pegajosas. Sabía de algo más que su comida, y recordaba algo más que eso también. No. El testigo. Tanya se levantó del cadáver del ghoul, con la parte inferior del rostro manchada y goteando sangre. Era demasiado tarde. Echó a correr, con la mente llena de posibilidades, imaginando un escenario tras otro, su precaria posición en la sociedad, desvaneciéndose siempre con un golpe en la puerta de los exterminadores. El hombre del traje era la única persona que la había visto como algo más que una niña inocente. Era el único capaz de denunciarla. El ghoul no había logrado llegar muy lejos antes de que Tanya la abatiera, así que regresó rápidamente al lugar del ataque inicial. El hombre del traje seguía allí, con las piernas rígidas como si hubiera visto el rostro de Medusa, pero su mirada fija en ella. Sus labios se curvaron lentamente con horror, pareció retroceder ante la sola presencia de Tanya, saliendo finalmente de su estupor con un paso tembloroso hacia atrás. Con la mandíbula temblando, abrió la boca para gritar. Y Tanya sabía que no podía permitírselo. Saltó hacia adelante como un saltamontes, con las manos extendidas y los ojos rojos desorbitados. Chocaron y cayeron rodando, pero Tanya se aferró con fuerza y él permaneció en silencio. Al caer sobre la hierba, su dedo índice, medio y pulgar sujetaban la garganta del hombre con una fuerza descomunal, aplastando la carne hasta convertirla en una forma que no podía ser saludable. El pobre hombre dejó escapar un jadeo de exasperación mientras charcos de sangre comenzaban a formarse bajo sus uñas, y luego un chapoteo visceral lo silenció cuando las diminutas manos de Tanya atravesaron por completo su piel. Los ojos del hombre de traje se quedaron vacíos, mientras su cuello desgarrado se desgarraba en sangre, que caía en cascada por los dedos de Tanya. Aún así, ella solo apretó aún más su agarre. Recordó haber visto series policíacas en su primera vida, recordando cómo la policía podía reconstruir un crimen a partir de salpicaduras de sangre y moretones. No podía simplemente estrangularlo, eso dejaría marcas demasiado identificables. No podía quedar absolutamente nada. Y entonces tal vez Tanya podría resistir. Tal vez pensarían que el ghoul lo había hecho, así que Tanya apretó sus manos alrededor de los tejidos blandos y los conductos del cuello del hombre, pellizcando, tirando y desgarrando con todas sus fuerzas hasta que todo cedió.
Los tendones se desprendieron del hueso y las arterias se partieron por la mitad mientras sus pequeñas uñas romas ejercían una fuerza monstruosa y antinatural. Algo que no era el hombre gorgoteó, pero se convenció de que sí lo era. Débil. El cuerpo humano era tan débil. Una delicada máquina de vías y poleas, y se convirtió en papilla bajo sus manos. Solo cuando sintió que su cabeza se inclinaba hacia abajo y sus mandíbulas se abrían de par en par, se detuvo, apartándose bruscamente del pobre desgraciado antes de que fuera demasiado tarde. Se cubrió la boca con las manos horrorizada, pero estaban empapadas de sangre, y un sabor celestial inundó sus sentidos. A diferencia del dulzor empalagoso al que se había acostumbrado, este sabor era cremoso, sabroso y especiado, como un buen curry casero. Era solo sangre en su boca, pero Tanya casi podía llenar los vacíos de textura e imaginar la sensación de arroz humeante y pollo guisado en su lengua. No había probado nada parecido en su segunda vida, llena de caldo cabrot y chucrut, así que se sintió invadida por una sensación cercana a la nostalgia infantil, un profundo anhelo por un tiempo lejano. El cuerpo de Tanya estaba dolorido por sus heridas recién curadas, pero incluso ese breve sabor había comenzado a aliviar sus músculos doloridos. Acababa de comer, pero no le había brindado ningún consuelo más allá de curar sus heridas. No estaba saciada. No estaba aliviada. Necesitaba alivio. Necesitaba liberarse. Tanya se mordió la lengua con fuerza, y el sabor metálico de su propia sangre lo disipó todo. Saber que ese era el sabor que se suponía que tenía la sangre la sacó de su trance, y retiró la mano de su boca. ¡Qué maldita pesadilla! Sintió un nudo en el estómago al ver el cuerpo desfigurado del viejo oficinista, un agujero desgarrado donde debería estar su garganta. La forma en que se había quedado paralizado le recordó al shock de guerra, con los ojos fijos en lo sucedido y a la vez tan desenfocados. Debía de estar recordando un encuentro con un ghoul que tuvo tiempo atrás, y a juzgar por su reacción, no había sido nada bueno. Una sirena lejana llamó la atención de Tanya, un sonido distinto al de cualquier vehículo de emergencia que recordara de Japón. Tenía que ser la CCG, ¿verdad? Por alguna razón, una calma total la invadió, tranquilizando su mente confusa como una droga poderosa. ¿Por qué Tanya había intentado siquiera sacar provecho de su situación? ¿Acaso le quedaba alguna posibilidad de seguir siendo una miembro libre de la sociedad? ¿Y si la había, la merecía? ¿Qué propósito tenía toda esa lucha? No. Unos cuantos resoplidos de risa esporádica brotaron del estómago de Tanya, a punto de convertirse en algo más grande y bullicioso, pero sin llegar a serlo del todo. No. Su mano se deslizó hacia arriba, frotándose todo el lado derecho de la cara como si despertara de un largo sueño. No. ¿En qué estaba pensando? ¿Por qué tenía esas ideas en la cabeza? ¿Pertenencia, merecimiento, propósito? A Tanya no le importaba. Los principios que la guiaban no eran más que excusas para justificar lo que ya pretendía. Solo quería recuperar su vida. Su mirada volvió a posarse en el viejo oficinista, cuya carne, desgarrada, dejaba ver la vaga forma de su columna vertebral. Nadie sospecharía que Tanya había hecho esto. Era una víctima. Todos los demás solo habían visto el ataque brutal de un ghoul contra una chica inocente. Pero sus manos estaban empapadas en sangre, y bajo sus uñas había restos de vísceras, fibras fibrosas de músculo desgarrado y piel rota. Sus labios estaban pegajosos por una costra endurecida de quién sabe qué, y su ropa estaba llena de agujeros por los que asomaba tejido cicatricial desgarrado y aún retorciéndose. Había 2 cadáveres cerca, y un vehículo blindado de transporte lleno de exterminadores armados con armas biológicas se acercaba cada segundo. Tanya fulminó con la mirada sus propias manos sucias. La sangre tenía que desaparecer. Tenían que quedar impecables. Entonces, tal vez todo tendría una explicación. ¿Cómo? Tanya no lo sabía. Todavía no. Había demasiadas posibilidades que considerar. Lo único que podía hacer ahora era lavarse las manos y mantenerse oculta. Avanzando en dirección opuesta a las sirenas, Tanya llegó al río que bordeaba el lado oeste del parque, un canal de drenaje de corriente rápida que se encontraba a unos 2 metros por debajo del nivel de la calle. Mirando hacia atrás para comprobar el progreso de los investigadores, Tanya notó que la mano cercenada del ghoul aún la sujetaba del hombro con fuerza, de alguna manera aún aferrada a su brazo a pesar de no tenerlo unido. ¿Qué bestia tan estúpida había sido ese ghoul? Le arrancó los dedos muertos, lo arrojó al agua y bajó por la orilla del río, dejando atrás el parque y sus actos. El chico cerró la puerta de su apartamento tras de sí, procurando ser delicado a pesar de su emoción.
Quería anunciar su logro en el momento en que entró, pero sabía que gritar era de mala educación, así que se contuvo. Quitándose los zapatos, los colocó junto al otro par en el zapatero y los ajustó para que quedaran perfectamente paralelos. El chico se quitó la mochila, la dejó en el suelo y metió la mano para sacar una carpeta gris. De ella, sacó una delgada pila de papeles con una sola grapa en una de las esquinas superiores. Luego devolvió la carpeta, cerró la mochila y la colgó junto a su impermeable para que nada estuviera desordenado, tal como les gustaba a sus padres. Con los papeles en la mano, el chico entró más en su casa y vio a su madre sentada en su sillón favorito con un libro en la mano, en el balcón. Abrió la puerta corrediza y la saludó con un cortés hola. ¿Qué había en su rostro? Ni alegría ni expectativa. Simplemente esperó. Mira, saqué un 94%. Su madre asintió levemente. Buen trabajo. ¿Ya decidiste a qué escuela secundaria te gustaría ir? El chico pensó un momento, buscando en su mente la respuesta correcta. La mayoría de mis compañeros van a... Pero yo podría entrar con mis notas, dijo. Su madre asintió. Es una decisión inteligente. Es una buena escuela. Su madre se dio la vuelta y volvió a su libro. El niño se quedó quieto un momento, sin saber si debía esperar algo más. Después de un momento, se inclinó un poco para ver qué estaba leyendo su madre. La fertilización de las orquídeas. ¿Tienes un libro nuevo de plantas, mamá? Preguntó el niño, mirando la pequeña flor morada en la portada del libro. Su madre levantó la vista de entre las páginas y sus ojos se encontraron por un momento, pero ninguno de los dos dijo nada. Después de un momento, ella simplemente volvió a bajar la mirada. El niño se sintió un poco decepcionado, pero no supo decir por qué. Abrió la puerta corrediza del balcón para salir y entró. ¿Qué hay para cenar? Preguntó, mirando por encima del hombro. Curry. Su hija había llegado tarde a casa. Parecía que la cabecita bajo esa melena rubia y rizada era completamente alérgica a cualquier tipo de afecto, incluso después de un año de convivencia. Era exasperante. Intentaba darle espacio a la niña, pero solo frenaba sus deseos más absurdos. A Eto no le importaba si su hija se comía a algún amigo de vez en cuando, siempre y cuando limpiara después. Sería una experiencia formativa en la vida de la mocosa testaruda, y seguramente su ingenio le permitiría salir fortalecida de ella. Tanya era única, y Eto no podía interferir en su desarrollo. Pero eso solo hacía que la frialdad de Tanya fuera aún más frustrante. ¿Qué debía hacer Eto? ¿Qué camino debía seguir para ganarse el afecto de esa adorable criatura sin manchar su singularidad? ¿Por qué esa extraña criatura no quería a su madre? Estas preguntas fueron interrumpidas por el estruendo de las sirenas que se acercaban, atrayendo a Eto al balcón desde donde vio pasar furgonetas blindadas llenas de palomas, dirigiéndose al parque. Un abismo de miedo se abrió en su estómago. Su hija era rápida e inteligente. Ningún escuadrón de respuesta urgente debería haber estado equipado con las herramientas para atraparla. Pero ese conocimiento no bastó para tranquilizar a Eto. Pronto, Eto se encontraba en la azotea de su edificio, esforzando la vista bajo el sol del atardecer mientras miraba hacia el parque cercano. Observó cómo las furgonetas se estacionaban cerca, medio ocultas por las sombras cada vez más largas de los edificios. 4 palomas con sus característicos abrigos blancos saltaron, seguidas por media docena de hombres y mujeres que parecían policías típicos. ¿Pero dónde estaba ella? Los ojos de Eto recorrieron el parque, pero no pudo distinguir la cabeza rubia de su hija entre los árboles y la sombra. Las palomas se dirigieron rápidamente al parque, mientras los demás oficiales acordonaban la zona verde con cinta amarilla. ¿Dónde estaba? Eto no podía esperar más. Saltó del lateral de su edificio, descendiendo rápidamente a la penumbra del atardecer. Eto se agachó bajo una viga de acero oxidada, con el sonido del agua burbujeando en los oídos y el hedor de la sangre de su hija en la nariz. Era más fuerte que cerca del parque. Estaba allí, atrapada bajo un pequeño puente que cruzaba un río estrecho. Tanya. Gritó, arrastrándose hacia el estrecho espacio. Podía oír masticar. Eto miró a su alrededor, divisando algunas láminas de cartón y unas cuantas botellas de licor vacías, probablemente los restos del escondite de un vagabundo. Olfateó el aire, pero el único olor a sangre presente pertenecía a su hija. Se arrastró más profundamente, siguiendo el sutil sonido de carne desgarrándose, y encontró a la niña encorvada en el rincón más profundo del estrecho espacio. Los ojos de Eto se abrieron de par en par. Tanya, las manos de su hija habían sido desolladas por completo, los dedos atrapados entre sus pequeños dientes blancos.
Mordisqueando y raspando sus propios dedos mutilados entre los dientes, Tanya extraía y tragaba pequeños trozos de carne y pedazos de tendón gomoso de sus diminutos nudillos. La niña ni siquiera parecía darse cuenta de que estaba allí. Tanya, ¿puedes oírme? Eto se arrastró más hacia su hija, apretándose en la grieta hasta que estuvo lo suficientemente cerca como para poner sus manos sobre los brazos de la niña. Tanya, ya estoy aquí, vuelve a casa. Puedo darte de comer, dijo Eto, abrazando suavemente a Tanya por detrás. ¡No! Lárgate. Tanya espetó de repente, apartándose del agarre de Eto. Su hija no se giró, sus ojos se negaban a apartarse de sus propias manos maltrechas. Tanya, puedo ayudarte. Por favor. No querrías verte así, dijo Eto. Puedo encargarme de todo. ¡No! Come mierda. Piérdete. Gritó Tanya mientras empujaba y arañaba el jadeo de Eto como un gato callejero, sus manos desgarradas pintando trazos rojos irregulares en el suéter de Eto. Tu madre te limpiará y te dará algo para el estómago, dijo Eto, sujetando a la niña convulsionando con un agarre que era necesariamente demasiado fuerte. Para y mírame. Recuerda tu orgullo. En un instante, los salvajes movimientos de Tanya cesaron y sus ojos se encontraron con los de Eto. La niña estaba allí, pero solo en cierta medida, su mirada onírica y casi demasiado inocente para ser real. Esos ojos tenían la frialdad plana de la fuga, una confusión enloquecida con solo un destello de lucidez que chocaba con el dedo sin piel que sostenía entre los dientes. Era diferente de las pocas veces que su hija se había perdido antes. Mortales e irreales a la vez, eran los ojos de una hada atrapada en una telaraña. Una hija tan joven, sufriendo por su propia naturaleza precoz, atormentada por instintos que no deberían atormentar a una niña. Eto contempló la escena con asombro, golpeada en el pecho y las entrañas por una terrible y profunda maravilla. Era tan hermosa, y la hacía sentir tan sublimemente horrible, tan divinamente horrorizada. El propio corazón ennegrecido, apestoso y podrido de Eto. Gritaba de dolor, resucitado. Palpitando, apretando, tartamudeando en jadeos de vida olvidada. Ella quería. Ella necesitaba. ¿Por qué luchas tanto? ¿Contra el mundo? ¿Contra tus necesidades? ¿Contra tu madre? ¿Qué intentas hacer? Susurró Eto. Tengo que saberlo, por favor. ¿Qué te pasó? Eto oyó a la niña inhalar lentamente, el frío aire de la tarde rozando sus labios ensangrentados, sus dientes apretados y el dedo desfigurado entre ellos. Deja de mimarme, la niña jadeó, el bajo volumen que ahora usaba dejaba claro que su voz había sido forzada hasta el punto de quebrarse. Eto miró más de cerca y notó que el cuello de Tanya estaba rojo y en carne viva. Voy a fracasar. ¿Fracasar en qué? Insistió Eto casi sin aliento, cautivada por la franqueza vacía de su hija. No puedo, otra vez no, no soy esto, Tanya gimió, la voz crujiendo como un viejo árbol al viento. No eres mi madre, no puedes serlo, ha pasado tanto tiempo, ya no la necesito. Eto tragó un bocado vacío y tomó suavemente la muñeca de Tanya, apartando la mano desgarrada de su hija de su boca. Pero sí que lo necesitas, dijo Eto. Lo necesitas, y te lo mereces. Todo el mundo debería tener algo que lo sostenga cuando cae. La chica se tensó y se apartó de Eto. Sus ojos se movieron, recuperando un poco de enfoque y entrecerrándose en una mirada a medias. No puedes creerlo, escúchate a ti misma, Tanya se burló, casi riendo. Mentirosa. No te importa nada. Eto sintió una oleada de frustración y extendió la mano para tomar las de Tanya. Sí me importa. ¿Por qué no? Eto retrocedió, dándose cuenta de que lo que acababa de agarrar estaba completamente sin piel y crudo. A pesar de eso, su hija no había mostrado mucho más que una mueca. ¿Por qué lo harías? ¿Por inspiración? ¿Por instinto maternal? Preguntó Tanya. Curiosidad, respondió Eto, sentándose en el frío cemento. Eso no es amor, afirmó Tanya. Sí lo es. Eto dijo, apretando los nudillos blancos mientras sujetaba la larga tela de su falda. Quería que fuera real. Los ojos de Tanya se posaron en sus manos heridas, flexionándolas ligeramente mientras observaba el movimiento de sus tendones expuestos. Lo siento, dijo Tanya. Te traicioné. Te arrastré conmigo. Quería ser capaz de esto. Me asusté y le arranqué la garganta a un tipo, admitió Tanya. Los investigadores ya lo habrían encontrado. Nos estarán buscando. Lo siento. Quería que fuera real. Ya veo, dijo Eto con voz ronca. Quería quitarse la máscara por fin. Eto extendió la mano de nuevo, colocándola suavemente sobre el hombro de la chica. No te preocupes, Tanya. No estoy enfadada contigo. Todo va a estar bien, dijo Eto.
Solo necesitamos contar una buena historia. Váyanse a casa, todos. Esto es la escena de un crimen, no un festival. El investigador de clase especial Shinohara se abrió paso entre el pequeño grupo de civiles que se agolpaban en la entrada del parque, agachándose bajo la cinta amarilla que los agentes de respuesta urgente habían colocado. Era un hombre grande, de cabeza cuadrada y un rostro que siempre lo hacía parecer unos años mayor de lo que era, sin importar su expresión. Bueno, ahora que estaba envejeciendo, ese aspecto suyo parecía ser menos evidente. Una vez que pasó, levantó la cinta y un adolescente a punto de entrar en la edad adulta, de cabello rubio y rostro serio, también pasó. Acababa de graduarse de la preparatoria y estaba a punto de hacer lo mismo con el programa de entrenamiento de la CCG. Akira Amado era una chica severa, cuyo rostro solo parecía mostrar apatía o fastidio, esto último lo cual reflejaba en ese momento. Encaminada a ser la mejor estudiante de la academia del primer distrito, ocasionalmente acompañaba a su padre en algunas de sus misiones más tranquilas para obtener créditos adicionales. Pero hoy, el investigador Mado Kureo estaba ocupado, y como Shinohara le debía un favor a su viejo amigo, la decisión de ofrecerle a su estudiosa hija más experiencia de campo había sido obvia. Según su padre, ella sonreía de vez en cuando. Generalmente cuando sabía que había ganado un juego de mesa o había superado a un compañero. Pero bajo la tutela de un investigador de clase especial como él, todo se reducía a preguntas bien pensadas y un impasible sí, señor. Era exactamente la actitud esperada, pero también algo que le provocaba a Shinohara una punzada de tristeza. Los niños no deberían ser tan solemnes. La víctima era un hombre de 53 años. La causa de la muerte fue un traumatismo grave en el cuello. Sin embargo, no hay señales de depredación. La víctima B era una niña de 6 años, una pequeña que frecuentaba el parque. La madre de la víctima B llamó a la línea directa después de que VB regresara a casa aterrorizada y con muchos moretones, dijo Akira, leyendo de un portapapeles. El Goula era una mujer, de unos 30 años, encontrada muerta y parcialmente canibalizada en el lugar. El Goul B no ha dejado rastro. La hora del incidente fue anoche, aproximadamente a las 19:25. Shinohara intercambió una mirada con el estudiante, sus ojos no tan apáticos como de costumbre. Claramente sabía que él también había leído el informe preliminar, y lo miró como si esperara una corrección. Tu padre es conocido por su intuición. ¿La compartes, Mado-san?, preguntó Shinohara. ¿Cuál es tu primer instinto? La chica escudriñó el parque, el sol de la mañana hacía brillar el rocío en la hierba. 2 lonas cubrían los cuerpos, y numerosas banderitas de colores adornaban el cuidado césped, señalando las distintas zonas de interés. 2 investigadores se arrodillaban junto a una de las lonas, que había sido ligeramente retirada. ¿Ya se ha identificado al Goula?, preguntó Akira, mirando a 2 investigadores agachados junto al cadáver del Goul, con una cortina portátil detrás que les impedía ver entre el cuerpo y los curiosos que se habían reunido en la entrada del parque. Shinohara asintió. Watanabe Yonaka. Empleada de ese Family Mart de ahí, dijo, señalando una tienda de conveniencia justo al otro lado de la calle. Sus secreciones de Kagune coincidieron con las del Goul callejero que relacionamos con la depredación de varios estudiantes de secundaria el año pasado. Hace poco la policía la interrogó tras un encuentro previo con la víctima B, pero no parece que haya salido nada de ello. La chica chasqueó la lengua con un suspiro de decepción, pero no habló de inmediato. Shinohara arqueó una ceja ante la expresión de Akira, notando de inmediato tanto las similitudes como las diferencias con la mirada que su padre ponía cuando se enfrentaba a atrocidades similares. Kureo Mado siempre se situaba en algún punto de la escala que iba de la obsesión al asco cuando se trataba de ghouls. Siempre había sentido una fascinación excéntrica por ellos, pero la muerte de su esposa en acto de servicio había transformado su curiosidad en algo más cercano a una especie de compulsión. El viejo amigo de Shinohara se había convertido en un adicto al trabajo que coleccionaba quinqué como un niño colecciona insectos. Su hija, que había perdido a la misma persona a manos del budo, era similar a su padre en la mayoría de los aspectos, pero cada uno presentaba matices notables. Donde él era obsesivo, ella simplemente estaba motivada. Donde él era iracundo, ella solo era meticulosa. Su escala se situaba más bien entre la intriga y la molestia. Así que un devorador de niños en serie ataca a un niño al que habían pillado vigilando. Ignorando el desastre que se produjo después, ese acto por sí solo parece increíblemente estúpido, dijo Akira, pensativa. Pero también, mezquino. ¿Tenían algún problema con los niños en general? Bien visto.
Sería un buen perfil si el Ghoul hubiera escapado. Shinohara asintió. ¿Pero estamos aquí para investigar al Ghoul B? ¿La madre de la chica ya ha dado su versión?, preguntó Akira. Shinohara negó con la cabeza. No, hablaremos con ella más tarde. Los interrogatorios realistas son difíciles de replicar en un entorno académico, así que tu padre me pidió que te trajera para uno. Akira le lanzó una mirada al investigador principal. Y no solo porque sería más fácil hablar con una estudiante de último año de secundaria que con un veterano curtido como tú. Preguntó, manteniendo su rostro perfectamente neutral a pesar del comentario. Se me pasó por la cabeza, admitió Shinohara. Solo es un par de años mayor que tú, y está sola. Me imagino que lo que más desea es dejar todo esto atrás. La estudiante frunció el ceño, desviando su mirada hacia la lona alrededor de la cual los investigadores estaban arrodillados. Sé que alguien murió, pero esto podría haber terminado mucho peor. En algún momento del futuro estaré de pie sobre el cadáver mutilado de un niño, reflexionó Akira. Dudo que esté preparada. Shinohara no supo muy bien cómo responder, así que guardó silencio, y los dos se quedaron inmóviles por un momento que pareció no tener fin. Clase especial. Gritó uno de los investigadores junto a la lona, agitando una mano enguantada en el aire. Deberías venir a echar un vistazo. Shinohara volvió en sí y se acercó al investigador en cuestión. ¿Qué ocurre, Uori-san? ¿Tienes una identificación de la secreción del Ghoul B? La identificación no fue concluyente, pero tenemos lo siguiente mejor. Parece ser un trozo de Kagune desprendido, dijo la oficial, señalando algo con sus pinzas. Shinohara se arrodilló junto a la lona, apartada parcialmente para dejar al descubierto el cadáver del Ghoul destripado. Inspeccionó las profundas laceraciones en su torso, que le recordaban a algún tipo de accidente industrial. Debía haber sido causada por un Kagune bastante poderoso. Al acercarse, divisó lo que la investigadora señalaba. Una pequeña hoja pálida incrustada en una de las laceraciones. Parecía una pluma. Tenía el largo de un bolígrafo y el ancho de una moneda grande, y era de un blanco puro, completamente limpia e inmaculada a pesar de la sangre que la rodeaba. Sin embargo, a diferencia de una pluma normal, no era solo un cañón y válvulas, sino que tenía una tercera parte, parecida a una hoja, en el centro. No parecía pertenecer al ala de ninguna ave viva. Es un poco diferente a lo que se describe en los libros. No parece tener yema, dijo la investigadora arrodillada, mientras su mascarilla médica se movía ligeramente al hablar. Creo que su longevidad se debe a que está parcialmente calcificada. Shinohara miró de reojo mientras Akira se inclinaba para ver también la pluma, y la apatía del estudiante se desvaneció. El desprendimiento del Kagune era una habilidad poco común entre los Ghouls, que implicaba la creación de un saco vitrino para mantener la funcionalidad remota de un segmento del Kagune como una criatura independiente y efímera. Fue mediante un mecanismo similar que la CCG pudo convertir los Kakuo extraídos de los Ghouls en armas biológicas únicas, las Kinke. No era de extrañar que la hija del investigador coleccionista de Kinke, Mado, estuviera interesada en un espécimen como este. ¿Puedes extraerlo?, preguntó Shinohara mientras hacía una seña a un joven investigador con una cámara. Me gustaría fotografiarlo antes de que se disuelva. La investigadora enmascarada asintió, sujetando la pluma con sus pinzas. En el momento en que aplicó un poco de presión, se rompió, y se quedó con solo la pluma y el segmento central en forma de hoja. Maldita sea, demasiado frágil, supongo, dijo la investigadora enmascarada, extendiendo la pluma rota para que la fotografiaran. Pero no siempre fue así, dijo Akira. Shinohara se volvió hacia el estudiante, alzando una ceja. ¿Qué quieres decir, Mado-san? Bueno, en algún momento debió ser lo suficientemente fuerte como para haber sido clavada allí en primer lugar, ¿no? Reflexionó Akira, inspeccionando la parte de la pluma que permanecía incrustada en el cadáver del Ghoul muerto. Shinohara reflexionó sobre la idea por un momento, pensando en el propósito que tal función podría tener. Cada Kagune era una proyección caótica y única de carne mutable, pero en ese caos todavía estaban todos atados a su propósito final, ser armas. Rara vez tenían alguna característica que fuera puramente ornamental. Uori, de segunda clase, ¿puedes intentar quitar el resto de la pluma?, preguntó Shinohara, refiriéndose a la investigadora enmascarada por su rango. La investigadora forense asintió e intentó extraer algunas de las púas que aún sobresalían, pero se fragmentaron aún más incluso con la leve presión de sus pinzas. Lo que logró extraer parecían ser unas diminutas agujas blancas, rotas a distintos tamaños. Toma una muestra de la parte central y realiza una prueba de campo, por favor. Luego, mételas todas en una bolsa y envíalas al laboratorio, pidió Shinohara.
Me gustaría ver cómo se ven bajo el microscopio. Akira intercambió una mirada silenciosa con su superior, mientras ambas desarrollaban sus propias teorías sobre la naturaleza del escurridizo Ghoul B. Así que la secuencia de eventos fue la siguiente. VB es atacada por Ga, lo cual es visto por el testigo y Va. El testigo se va a llamarnos, mientras que Va se queda atrás. Durante los siguientes minutos, GB llega para matar a Ga, Va también muerde y VB escapa. Akira enumeró las preguntas, tamborileando con los dedos en el dorso de su libreta. Miró a Shinohara para ver si debía continuar, y él asintió. Esto nos deja con las siguientes preguntas. ¿Qué Ghoul mató a Va? ¿Por qué GB mató a Ga y qué pasaba con el Ghoul B en general? Continuó Akira. ¿Y cómo fue que la víctima B pudo escapar? Añadió Shinohara. La estudiante refunfuñó. ¿De verdad es relevante? Por lo que sabemos, podría haber sido pura casualidad. Absolutamente. Exclamó Shinohara. Situar la fuga de la víctima B en nuestra línea temporal nos permitirá saber qué alternativa a la casualidad habría sido la más probable. Escapó VB cuando Va intervino, lo que convertiría su escape en el resultado de una acción heroica de un civil, cuando GB apareció y luchó contra Ga, lo que lo convertiría en el resultado de su propio reconocimiento de una oportunidad, o después de que GB ya hubiera matado a Ga, lo que significaría que su escape fue producto de, dijo Shinohara, dejando la frase inconclusa mientras miraba fijamente a su alumna. ¿De que GB la dejara escapar? Preguntó Akira, captando la insinuación del investigador. Exactamente, dijo Shinohara con una sonrisa, complacido por la perspicacia de la chica. Sería una investigadora brillante y probablemente debería llegar a la clase especial algún día. Pero eso significaría que la víctima B probablemente también sería una Ghoul, reflexionó Akira. En efecto, y eso convierte a la madre de la víctima B en nuestra principal sospechosa de ser la Ghoul B, dijo Shinohara. Akira lo pensó un momento. Una personalidad humana era un arma de doble filo para un Ghoul. Por un lado, tener una significaba que un Ghoul podía desaparecer de la faz de la Tierra, ocultando sus pertenencias y pruebas de su naturaleza en la casa de un aparente civil. Pero también significaba que se vería obligado a interpretar ese papel de forma convincente. Un investigador podría encontrarlo fácilmente con solo mirar la guía telefónica, y tendría que fingir ante un ojo experto si no quería abandonar su identidad. Era un equilibrio difícil de mantener para los monstruos. ¿Y vamos a tomarle declaración sobre todo esto? ¿Debería siquiera estar presente? Preguntó Akira, inclinando la cabeza con curiosidad. Tu padre dijo que no te importaría, pero no tengo problema con que no estés presente. ¿Ves? Sí que parece ser un Ghoul peculiar. Akira negó con la cabeza. No, estoy interesada en venir. Solo me preocupa la seguridad de traer a una estudiante a algo así. Sé que me graduaré en 2 semanas, pero aún así no me gusta el principio, explicó. Bueno, entonces puedes estar tranquila de que solo estás aquí porque tu padre te lo pidió muy amablemente. Me temo que tengo debilidad por mis viejos camaradas, y que cualquier Ghoul que encontremos me vería como un objetivo prioritario. He oído que tengo bastante reputación, ¿sabes? Dijo Shinohara con una risita. Por supuesto, asintió la estudiante, sus ojos revelando que dudaba de la legitimidad de la afirmación. Shinohara revisó 2 veces la dirección y el número de apartamento que había anotado en su cuaderno, luego presionó el botón correspondiente del portero automático con un dedo calloso. Esperó. Y esperó un poco más. Se giró hacia Akira, con las cejas arqueadas, y compartió con ella su último pensamiento. ¿Huyó la madre? Sería una estupidez, ya que ella misma se había tomado la molestia de llamar para reportar el incidente, pero los Ghouls no eran seres racionales. Si bien tal acto no sería una confirmación, sin duda sería lo suficientemente sospechoso como para que se hiciera un seguimiento. ¿Hola? ¿Quién habla? Una voz crepitó repentinamente desde el altavoz sobre el teclado. Era una mujer, y sonaba cansada y muy joven. La investigadora y la estudiante intercambiaron una mirada aprensiva antes de que Shinohara respondiera. Hola. Señorita Takatsuki. Mi nombre es Shinohara, investigadora de clase especial de la CCG. ¿Le importaría si le hiciéramos algunas preguntas sobre lo que le sucedió a su hija? Hubo unos segundos de silencio. ¿Hay alguien más con usted? Tengo una investigadora en prácticas conmigo, espero que no le importe que nos acompañe. De nuevo, hubo silencio, esta vez más largo y de alguna manera aún más silencioso. ¿Ya lo entendiste? ¿Entender qué? Preguntó Shinohara. ¿El Ghoul? ¿Lo mataste? Sí, está muerto, respondió. Pasaron unos segundos de silencio. De acuerdo.
La pareja escuchó un zumbido y un clic cuando la puerta del complejo de apartamentos se abrió, y Shinohara la empujó antes de que la madre pudiera dudar. Entraron y se dirigieron al ascensor. Parece que no ha dormido últimamente, comentó Akira mientras las puertas frente a ella se abrían. Sí, pero no te preocupes. No hay ningún ghoul vivo que sea incapaz de engañar, dijo Shinohara, presionando el botón para subir al 7º piso. El viaje fue corto, y pronto salieron a un pasillo anodino con una docena de puertas. La alfombra estaba limpia, pero de un color apagado, y el papel tapiz era de un beige monótono con un tenue estampado floral, apenas visible bajo las luces fluorescentes blancas. Llegaron a la puerta del apartamento 708, y Shinohara le dio unos suaves golpes. Se abrió unos instantes después, y ambos investigadores vieron a su objetivo. La madre era una mujer muy joven con el cabello desaliñado, que le caía un poco más abajo de los hombros, y era baja, notablemente más baja que Akira. La estudiante investigadora podría haberla confundido fácilmente con una compañera de clase introvertida, y la idea de que una chica así tuviera un hijo de 6 años no le sentó bien. Aún así, había una buena posibilidad de que esta joven madre fuera una ghoul, lo que inquietó aún más a Akira. ¿Qué tengo que decirles?, preguntó la joven madre Takatsuki mientras la tela de su larga falda se movía ligeramente. Ambos investigadores bajaron la mirada para ver la mano de un niño pequeño aferrada al costado de la madre y la parte superior de una cabellera dorada que se escondía tras ella. Esta debía de ser la víctima B. Los hijos de ghouls solían ser desaliñados y sucios, y por razones obvias, no iban a la escuela. La víctima B estaba lo suficientemente limpia y, por su tamaño, probablemente era demasiado joven para ir a la escuela. Sumado a su vago parecido con su madre y a su evidente ascendencia extranjera, una terrible posibilidad se le ocurrió a Shinohara. Esta niña podría no ser la hija de Takatsuki. ¿Se trataba de otro caso de un ser humano criado por un ghoul? No, estaba pensando demasiado. No debía especular sobre estas cosas, especialmente cuando las respuestas estaban justo delante de él. Shinohara solo tenía que hacer su trabajo como investigador, y todo se revelaría. Hola, querida, ¿estás bien? Sé que debes estar asustada ahora mismo, pero estamos aquí para ayudarte. Shinohara le habló en voz baja a la niña, que ahora la miraba desde detrás de Takatsuki con un ojo azul brillante y grande, rodeado por unas gafas redondas de montura metálica. Mientras hablaba, observó cómo la chica se apartaba de él, escondiéndose aún más detrás de su posible madre, quien a su vez se movió un poco para interponerse entre él y la chica. Estaba increíblemente a la defensiva, lo cual era sospechoso, pero quizás comprensible dada la situación. Estamos aquí para escuchar el relato de su hija sobre lo que sucedió anoche, señorita Takatsuki, intervino Akira. ¿Podemos pasar? Shinohara pudo sentir la tensión en el aire cuando la madre lanzó una mirada al estudiante, y vio que Akira retrocedía un poco ante la mirada. Takatsuki, ¿dónde he oído ese nombre antes? El investigador de clase especial habló, intentando calmar un poco la situación. Soy escritora. Puede que se haya topado con uno de mis libros, respondió la joven madre. Shinohara intercambió una mirada con su estudiante, pero ni él ni Akira parecían haber leído ninguno. Bueno, supongo que es encomiable que tengas una carrera que te permita estar cerca de tu hija. Los niños merecen el cuidado y el cariño adecuados. Por favor, si pudieras contarnos lo que sabes de anoche, no te molestaremos más hoy. Lo siento, mi casa no está precisamente en condiciones de recibir visitas. ¿Es posible que hablemos en otro lugar? Hay una cafetería con mesas un poco más abajo en la calle. Shinohara echó un vistazo rápido al interior, viendo un par de bolsas de basura blancas apiladas junto a un zapatero. Por supuesto, eso no es ningún problema. De hecho, con gusto pagaría lo que quisieras. Preguntó Shinohara. Ofrecerles una comida a los sospechosos solía ser la forma más rápida de determinar su naturaleza, ya que la mayoría de los ghouls se atragantarían en el momento en que la comida normal pasara por sus labios. Algunos podían superar esto y comer un poco, pero siempre terminaba con vómitos a los pocos minutos. Era un método fiable para determinar si alguien era un ghoul, solo superado por un análisis de sangre. Tras un momento de aparente reflexión, Takatsuki asintió. De acuerdo, pero solo si nos damos prisa, respondió, antes de darse la vuelta y agacharse ligeramente. Teño, tienes que quedarte aquí, ¿de acuerdo? Mamá volverá pronto. El investigador intercambió una mirada con la estudiante cuando ambos oyeron un suave susurro que emanaba de la niña. No, no te vayas, puedes traerla, señorita Takatsuki. Les compraré algo dulce a las dos, propuso Shinohara. La joven madre parecía indecisa.
Si bien parecía estar cumpliendo con las peticiones del investigador sin mayores problemas, cada frase que pronunciaba Shinohara solo parecía provocar que Takatsuki lo mirara con una sospecha cada vez mayor. Rozaba la ira contenida, pero la estudiante de clase especial no podía discernir si era una señal de culpa o simplemente de desconfianza hacia las figuras de autoridad. Por la razón que fuera, se aseguró de mantener una mano sobre el botón de activación de su Kinke, oculta en el maletín, y su cuerpo obstruía parcialmente el paso entre el posible Ghoul y el estudiante que lo seguía. ¿Deberíamos dar un paseo afuera, Tenyo? Por fines de día otra vez, dijo Takatsuki, agachándose para hablar con su hija cara a cara. Si la pequeña respondió, fue demasiado bajo para que Shinohara la oyera, pero pronto la joven madre se puso la chaqueta y los zapatos y alzó con cuidado a la pequeña figura rubia en sus brazos. Era una escena lamentable. Takatsuki no solo era demasiado joven para ser madre, sino que era demasiado joven para tener una hija de esa edad. Las implicaciones que le venían a la mente al pensar en el padre desaparecido de la niña y su evidente ascendencia extranjera le revolvieron el estómago a Shinohara. Deseaba que fuera un engaño, porque la alternativa era, en cierto modo, peor. Hay un fondo de asistencia a víctimas para el que creo que podrías calificar. Shinohara dijo mientras la joven madre salía de su apartamento, cerrando la puerta tras ella. Cubrirá cualquier factura médica, física o mental, además tiene un pequeño estipendio para comestibles. En realidad me va bastante bien con los libros, pero me aseguraré de investigarlo. Respondió Takatsuki mientras Shinohara se acercaba para presionar el botón de llamada del ascensor. Las puertas se abrieron inmediatamente, el ascensor todavía en el 5º piso del viaje del investigador, y el grupo subió a bordo. Mientras descendía, Shinohara vio a la niña moverse un poco en los brazos de Takatsuki, y después de llegar a la planta baja, la oyó susurrar algo a su madre. ¿No quieres volver? Takatsuki salió del ascensor y dejó a la pequeña en el suelo, quien procedió a frotarse los ojos torpemente. Vamos a la panadería, Tenyo. ¿Quieres un dulce? Preguntó la joven madre, se arrodilló para enderezar las gafas de la niña. No tengo hambre, murmuró la niña. ¿Me duele? ¿Estás bien, Tenyo? ¿Hoy que tienes unos moretones feos? Preguntó Shinohara, esbozando su sonrisa más amable. La pequeña se apartó de él, aferrándose de nuevo al lado de Takatsuki. Shinohara retrocedió para no intimidar más a la pequeña Tenyo, y captó una mirada de Akira que rozaba el juicio. Tenía razón, él era demasiado curtido para este tipo de cosas. Siento la cara del sensei, Tenyo-chan. No quería asustar, dijo Akira mientras se arrodillaba para mirar a la niña a los ojos, con un tono inusualmente alegre. ¿Tienes algún dulce favorito en la panadería? No tengo hambre, murmuró Tenyo de nuevo, enterrando su rostro en la falda larga de su madre. No he podido hacer que coma desde el ataque. La joven madre suspiró. Tiene sentido que no quiera después de eso, pero aún así me ha estado estresando. La pequeña miró a Akira con ojos azul cielo enmarcados por gafas. Todavía estaba claramente aprensiva, pero no hasta el punto que lo había estado con Shinohara. Está bien si no quieres comer ahora. Lo entiendo. Dijo el estudiante. Te pasó algo malo, ¿verdad? Está bien tener miedo. Los ojos de la pequeña se abrieron un poco y miró a su madre mientras se acurrucaba un poco más entre sus piernas. Takatsuki puso una mano en el hombro de su hija, dándole una caricia tranquilizadora. Estás a salvo ahora, Tenyo. Esta gente está aquí para ayudarnos. Tenyo volvió a desviar la mirada, esta vez hacia el suelo. Aún aferrada a la falda de su madre, a Akira le pareció que la niña casi se avergonzaba de su propia victimización. ¿Qué sueles pedir en la panadería, Tenyo-chan? Preguntó Akira con una sonrisa. ¿Algo dulce? Tenyo no la miró a los ojos, pero después de un momento, pareció que al menos había reunido el valor para responder. ¿Pan o chocolate? El Café Cigale era un pequeño y agradable local con una marcada temática francesa que lograba ser a la vez exótico y acogedor, con paredes cubiertas de fotografías tomadas en vacaciones en el extranjero, tal como uno esperaría ver al visitar la casa de un pariente que ha viajado mucho. Dada su popularidad, Akira pensó que debía haber dado con el equilibrio perfecto entre la intriga necesaria para atraer clientes y la comodidad necesaria para que se sentaran a comprar algo. 3 cafés negros, un croissant simple, 2 pain o chocolate, y. Takatsuki-san, ¿qué querías? Preguntó Shinohara mientras volvía la cabeza hacia el joven autor. Croissant de jamón y queso, ¿y podría pedir un chocolate caliente en su lugar? No me gustan las cosas amargas, dijo Takatsuki. Shinohara dejó escapar un breve suspiro de alivio al entregarle a la camarera su tarjeta de crédito corporativa. Era una buena señal.
Por medios aún no comprendidos, el reflejo nauseoso de un ghoul se activaba con casi todo lo que no fuera de un cuerpo humano. Sin embargo, al parecer, debido a su necesidad de beber agua como todos los demás seres vivos, las bebidas con pocas calorías, como el café negro y el té, no serían rechazadas. El pedido de la joven madre no era en absoluto apropiado para el consumo de un ghoul. Por supuesto, Shinohara aún tendría que verla contenerse para estar seguro. Empecemos con tu propia versión de los hechos, Takatsuki. ¿No estabas en el parque con tu hija?, preguntó Shinohara, abriendo su libreta. La mirada de la joven madre se desvió incómodamente. Aunque Shinohara se sentía mal por ser tan acusatorio, presionar a un sospechoso era importante. Siempre está allí con algunas amigas mayores, que también van acompañadas. Como el parque está tan cerca de mi apartamento, dejé de ir a buscarla después de que aprendió a volver sola a casa. Tenía entendido que el distrito 14 estaba libre de ghouls. Habló con un tono suave y casi avergonzado. Al terminar la última frase, su mirada se desvió de nuevo, encontrándose con la de Shinohara con una expresión casi cómplice. Justo entonces, la camarera se acercó con una bandeja de bebidas y comida. Tenía una expresión amplia y curiosa en el rostro, pero no intentó indagar en la entrevista. Al marcharse, Shinohara notó las miradas de otros empleados del café dirigidas hacia su mesa, y las sintió con mayor intensidad sobre sí mismo. Bueno, el distrito 14 es sin duda tranquilo, pero ninguna parte de Japón está realmente libre de ghouls. Nada impide que un ghoul de cualquier otro lugar de la ciudad se mude aquí un día. Dijo Shinohara con un suspiro de resignación. Qué tranquilizador de tu parte. Eso me hace sentir mucho mejor con respecto a la seguridad de mi hija. La joven madre resopló, tomando el grasiento pastelito de desayuno con una mano que de repente le pareció bastante pequeña al investigador. No voy a endulzarlo, Takatsuki-san. La era del depredador y la presa nunca terminó. Las bestias simplemente se han vuelto más sigilosas. Dijo Shinohara, observando atentamente cómo Takatsuki se llevaba el croissant a la boca. El tiempo pareció ralentizarse cuando sus labios se entreabrieron, y el veterano investigador se encontró conteniendo la respiración. Por favor. No quería que todo esto fuera una actuación. Crujido el hojaldre cedió cuando Takatsuki le dio un gran mordisco a su croissant. Lo masticó 1, 2, 3 veces, y luego tomó otro, atiborrándose como si realmente no hubiera tenido tiempo de comer nada en todo el día. Aliviado, Shinohara soltó el aire que había estado conteniendo y tomó un sorbo de su café. Todavía hacía demasiado calor. Aún aferrada al costado de su madre, notó que la niña lo miraba fijamente, con los ojos muy abiertos por una emoción que Shinohara no lograba descifrar. No parecía tener demasiado miedo, pero tampoco estaba relajada. Esto es bastante amargo, no creo que te guste. ¿Por qué no pruebas tu pastelito?, dijo, dejando la taza sobre la mesa. La niña desvió la mirada y hundió el rostro en el suéter de su madre. Limpiándose la boca bruscamente con la mano, Takatsuki bajó el pastelito a medio comer y dirigió su atención a su hija. Tomó el pain chocolate, arrancó un trocito e intentó ofrecérselo. Teño, por favor, tienes que comer algo. Mira, esto es chocolate, dijo Takatsuki, intentando apartar suavemente el rostro de su hija de su costado. Esto dejó a Shinohara y Mado sentados incómodamente durante unos largos momentos hasta que Takatsuki finalmente abandonó su tarea, colocando el trozo de pastel de nuevo en su plato. Bajo el sol de la mañana una vez más, Shinohara metió la mano en su abrigo y sacó un paquete de cigarrillos medio vacío, golpeándolo con un dedo hasta que uno emergió lo suficiente como para colocarlo entre sus labios. Abrió su encendedor, inhaló profundamente para llevar la llama al tabaco. No tengas miedo de hacer preguntas, Mado-san. Estamos aprendiendo durante toda nuestra vida. El investigador de clase especial habló, sintiendo un poco de incertidumbre en el estudiante mientras los dos caminaban de regreso al parque. Akira vaciló por un momento, pero no duró mucho. ¿Por qué no le dijiste que se hiciera un análisis de sangre? ¿No es el procedimiento adecuado para todos los sospechosos? Shinohara exhaló, enviando una fina nube de humo que se extendió hacia afuera y lejos del estudiante, que fue arrastrada aún más hacia un lado por la brisa matutina. Para los sospechosos, sí. ¿Pero de verdad crees que hay alguna posibilidad de que Takatsuki-san sea una ghoul?, preguntó. No actúa como tal, y la vimos comer. Si tienes alguna pregunta, no dudes en preguntar. La estudiante desvió la mirada por un momento, sin saber cómo expresar sus inquietudes a un investigador tan experimentado. Es que, la forma en que nos miraba. ¿Qué más podría significar?, preguntó Akira, dejando entrever la frustración que Shinohara percibía que estaba reprimiendo.
Podría significar que no le gustan las figuras de autoridad. No a todo el mundo le gusta la policía, y no todo el mundo sabe distinguir entre ellos y nosotros, dijo Shinohara con un suspiro. Dada la extremadamente joven maternidad de Takatsuki, es posible que también haya sido perjudicada o defraudada por figuras de autoridad y la policía en el pasado, pero Shinohara se abstuvo de comentar sus sospechas al respecto. No estaba seguro de querer parecer tan hastiado, ni inspirar un cinismo excesivo tan pronto en la carrera de Akira. Necesitaba mostrarle que la concentración absoluta de su padre no era el único enfoque para la investigación de Ghouls. Los humanos no eran todos santos, y ciertos tipos de incidentes tendían a ser suprimidos discretamente si eso significaba mantener a un oficial eficaz en el campo. La policía y los políticos colaboraban para salvar las apariencias, para evitar escándalos, y a menudo dejaban a inocentes o víctimas en el limbo, por así decirlo. Eso, y la simple incomodidad de hablar sobre el tema y las implicaciones de la juventud de Takatsuki-san con la hija igualmente joven de su colega. Tenía la edad suficiente para haber aprendido algo de tacto sobre las especulaciones excesivas, incluso si eran útiles para su profesión. Los dos se detuvieron en el paso de peatones que conducía de vuelta al parque. La multitud que se había reunido allí antes ya se había dispersado en su mayoría, pero aún quedaban algunos curiosos merodeando fuera del perímetro acordonado con cinta amarilla. Pero verla comer sola no fue suficiente. Sé que pueden fingir, y sé que un análisis de sangre nos lo confirmaría, exclamó Akira finalmente mientras cruzaban la calle. Entonces, ¿por qué no? ¿Qué tenemos que perder?, dijo Shinohara, levantando la cinta para que la estudiante pasara, con una expresión de comprensión en el rostro mientras se giraba hacia ella. Este era un tema con el que él mismo había lidiado durante muchos años. Mado-san, nuestro trabajo no es solo cazar ghouls, es mantener a salvo a los ciudadanos de Japón cazándolos. La diferencia entre ambas cosas es mucho mayor de lo que crees, dijo Shinohara tan pronto como ambos se alejaron del alcance del oído del público. Uno es un funcionario público. El otro es un perro de ataque. Si ejercáramos toda la autoridad que tenemos en cada ocasión, nadie confiaría en nosotros. Créeme, lo que vimos no fue el comportamiento de ghouls. No deberíamos molestarlos más de lo que ya lo hemos hecho. Shinohara escuchó a Akira exhalar con resignación. Todavía parecía un poco molesta, pero ya no parecía estar dirigida a él. Así que es una cuestión de relaciones públicas. Tiene sentido para el programa de denuncias anónimas, pero sigo sin ver por qué algo como un análisis de sangre sería extralimitarse. La estudiante insistió, evidentemente sintiéndose más cómoda con las insistencias de su superior. Es solo una buena práctica a la que acostumbrarse. Todo médico necesita un poco de tacto con el paciente. Shinohara dijo. Además, mostrar cierta complacencia es una buena manera de conseguir que los ghouls bajen la guardia. Esta respuesta pareció satisfacer al estudiante, así que Shinohara centró su atención en los investigadores forenses, que en ese momento estaban embolsando los cadáveres. Uori, de segunda clase, ¿pudiste obtener algo de esa pluma?, preguntó, en cuanto el investigador enmascarado con el que había hablado antes pareció estar entre tareas. No mucho, señor. Es imposible medir la densidad de RC a partir de una muestra como esta, y la contaminación del Goula probablemente haya alterado nuestros resultados, pero algunos ensayos sí mostraron niveles sorprendentemente bajos de simetría celular, explicó la investigadora forense, con una mirada algo menos tranquila y serena de lo que Shinohara la recordaba. ¿Un Kakuja?, preguntó Shinohara, al ver de reojo una expresión de desconcierto en el rostro de su estudiante. No lo sé. Podría ser solo una casualidad, respondió Ori, dejando escapar un suspiro de resignación. O bien, el Goulber podría ser un mutante de un nivel para el que mi entrenamiento no me preparó. Un mutante que parece haber salvado la vida de una niña pequeña. Akira murmuró, medio para sí misma. Shinohara dio una calada lenta a su cigarrillo y miró alrededor del parque una vez más, para ver si había algo obvio que se le hubiera escapado. Creo que es demasiado pronto para sacar conclusiones, ustedes dos, dijo. Pero no soy tan terco como para decir que esto no complica las cosas. Qué humillante. Qué nauseabundo. Qué exasperante. Que me miren con tanta lástima y compasión. Igual que las podridas oraciones del Ser Décimo, un horrible acto de concesión forzada. Qué indignante que ambas hubieran funcionado. Ya se fueron. Bájame, por favor. Tanya refunfuñó, sin dejar de mirar la esquina tras la que los investigadores acababan de desaparecer. Bien, pero tendrás que cogerme de la mano. Se supone que eres pegajosa, dijo Eto, dejando a su hija en la acera.
Tanya esperó un instante, tratando de encontrar algún fallo en los métodos de Eto para corregirlo. Aunque interpretar el papel de niña indefensa que aparentaba ser era necesario, aún quería dirigirlo al menos en parte. Sigo pensando que fue un error venir. Debería haber fingido estar dormida, dijo Tanya con un suspiro, extendiendo la mano para que Eto la tomara. Me vieron rechazar la comida. Lo del pie no chocolate era demasiado arriesgado. Está bien, de todas formas no eras su sospechosa. Yo sí, respondió Eto, tomando la mano de Tanya para simular que la llevaba de vuelta a casa. ¿Qué? Pero si me vieron allí. Protestó Tanya, con un tono que oscilaba entre la confusión y el casi ofensa. El canibalismo acelera el desarrollo de tu Kagune, así que los niños del subsuelo suelen obtener el suyo unos años antes que los de la superficie. Considerando tu actuación, nunca habrían sospechado que eras la asesina, incluso si hubieran pensado que podrías ser una ghoul. Buen trabajo, por cierto. Dijo Eto. Tanya reflexionó sobre los elogios de la joven mientras ambas caminaban de regreso a casa. Buen trabajo. Un buen trabajo fingiendo ser una niña asustada, del tipo que debería tener pesadillas durante años. Un buen trabajo enmascarando su naturaleza bestial y el acto horrible que había cometido. Al fin y al cabo, seguía viva y libre. Objetivamente, fue un buen trabajo, sin duda. Tem-chan. Distraída por su debate interno, Tanya reaccionó demasiado tarde a una emboscada repentina de una chica mayor con una voz familiar. Antes de darse cuenta, su rostro estaba enterrado en una tela y un par de brazos la rodeaban la cabeza. Oh Dios mío, estás viva. Estaba muy asustada. Balbuceó Nao, su voz amortiguada para los oídos de Tanya por su abrazo. Nao-san. Estoy bien. Suéltame, por favor. Preguntó Tanya, con la voz amortiguada. Yuta dijo que había un ghoul en el parque y que te lastimaste y pensé que te habían comido y lloré durante horas. Nao siguió soltando, evidentemente sin escuchar las súplicas de Tanya. Pero estás bien y estoy muy aliviada, pero aún así apesta porque papá dice que ya no puedo ir al parque. ¿Qué? Cálmate. ¿No te permiten ir a Tetsugaku-de? Preguntó Tanya, con la cara todavía aplastada en la camisa de Nao. Confirmó Nao, terminando su abrazo de oso para poder mirar a su amiga a la cara. Mi papá dice que ahora es demasiado peligroso, así que ya no podré visitarlos. El corazón de Tanya dio un vuelco. Su relación con los Iwata era su mejor oportunidad para ascender socialmente. No, espera. En cada desastre hay una oportunidad, y este podría ser justo el momento que había estado esperando. Oh, ¡no! ¿Eso significa que ya no podemos jugar? ¿O solo tenemos que buscar otro lugar? Ja. Claro que sí. Podrías venir a pasar el rato a una de mis casas. Yuta-san nos puede llevar. Exclamó Nao, feliz de haber encontrado una solución al problema. Una sonrisa apareció en el rostro de Tanya, aunque no estaba segura de qué tipo. ¿Era eso? ¿El siguiente paso para alejarse de las calles? Miró hacia Eto para ver si su matrona desaprobaba, pero la joven no estaba concentrada en ella en ese momento. Yuta-kun, ¿verdad? ¿Puedes vigilarlos un par de minutos? Necesito hablar con alguien un momento. Eto le preguntó a la guardaespaldas convertida en niñera, a quien veía cómicamente pequeña a su lado. En realidad, ¿acaso las opiniones de Eto importaban ya? Ahora que Tanya tenía una invitación, tal vez podría viajar allí ella misma. Después de todo, hacía tiempo que no volaba. Fuse miró por encima del hombro mientras corría por un callejón estrecho, pasando contenedores de basura y charcos de agua de lluvia. No era. El olor de la sangre de Yonaka se le pegaba a los senos nasales como un químico acre, tan potente incluso desde fuera del área que las palomas habían acordonado. No podía ser. Había visitado el parque. Había visto a las palomas. Había olido el cadáver de su novia. Había buscado a la niña rubia y la había visto. Esta vez, sin embargo, no estaba sola. Furuse-chan, ¿por qué no sales para que podamos charlar un rato? Su corazón latía con fuerza como un motor, la sangre le latía en la cabeza como aceite de motor. Tenía las orejas rojas de calor y miedo. ¿Por qué? Caminando por la calle, la mano de la niña estaba sostenida por una joven bajita, casi adolescente. Intentó acercarse, pero bastó una sola mirada de la joven para helarle la sangre. Esos ojos le resultaban familiares. Sus temores de que la pequeña ghoul no hubiera estado sola eran terriblemente ciertos. ¿No recuerdas aquel pequeño acuerdo que hicimos? Era ella. La tuerta. Dobló una esquina y allí estaba. Pequeña. Delicada. Casi adorable. Y parecía ineludible. Fuse-chan. ¿Por qué corres?